Perdí la memoria al caer al mar por salvar a la presidenta de mi empresa. Como agradecimiento, se casó conmigo. Sin embargo, después de la boda, su corazón siempre perteneció a su primer amor, desaparecido desde hacía mucho tiempo. Ahora que había noticias de su primer amor, me arrojó un cheque de 5 millones con impaciencia. Lo han encontrado, divorciémonos. Justo cuando estaba a punto de arrodillarme y suplicarle que no me dejara, recuperé la memoria de golpe. Resulta que yo era el único heredero de una de las familias más poderosas del país y, además, tenía una prometida de la alta sociedad con la que estaba comprometido desde niño. En ese momento, Lucía me entregó los papeles del divorcio. Firma. Este dinero te dará para vivir el resto de tu vida. Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó a toda prisa, sin siquiera mirarme. Firmé el acuerdo sin dudarlo y cogí el móvil para marcar un número. Hola, ¿sabes quién soy? Apenas había pronunciado esas palabras cuando la mujer al otro lado de la línea espetó, ¿pero tú eres tonto? ¿Y yo qué sé quién eres? Arqueé una ceja. ¿Ni siquiera reconoces mi voz? Elena, ¿acaso he perdido mi toque o es que te has crecido demasiado? La mujer al otro lado de la línea guardó silencio un par de segundos y de repente gritó, Enzo, ¿estás vivo? Luego, su voz se tornó mordaz. Llevas 2 años desaparecido sin dar señales de vida. Pensé que te habías fugado con una cualquiera. No le respondí. En lugar de eso, le di una orden, te he enviado mi ubicación. Ven a buscarme. A la mañana siguiente, nada más salir de la mansión, un deslumbrante Ferrari con incrustaciones de diamantes se detuvo frente a mí. Una espectacular mujer rubia de ojos azules bajó del asiento del conductor e intentó abrazarme. La aparté sin contemplaciones y me dirigí directamente a abrir la puerta del copiloto. Elena pataleó, dolida. ¡Qué desalmado! Vuelo toda la noche desde el extranjero para verte y me tratas así. La miré de reojo y dije con frialdad, vámonos. Tras decirlo, eché un último vistazo al lugar donde había vivido los últimos 2 años. Yo no pertenecía a este lugar, del mismo modo que Lucía nunca me había pertenecido a mí. Fui el felpudo de todos durante 2 años, pero ahora que por fin he recuperado la memoria, es hora de averiguar quién fue el desgraciado que me atacó y me provocó la amnesia. 2 días después, Lucía regresó a la mansión, y nada más llegar, se encerró en su dormitorio. La información era errónea, aquel hombre no era su primer amor. Había sido un viaje para nada. En ese momento, una empleada llamó a la puerta y le entregó los papeles del divorcio. Señorita, el señor ha firmado y se ha marchado. No se ha llevado nada, ni siquiera la tarjeta que usted le dio. Lucía frunció el ceño. Aquel hombre no sabía hacer nada y no tenía un céntimo. Seguramente intentaba dar pena para ganarse su compasión. Lucía pensó que debía finalizar los trámites del divorcio cuanto antes para evitar complicaciones. Apenas se había ido la empleada cuando entró su asistente. Señorita Vega, el señor Reyes ha vuelto. El rostro de Lucía se llenó de fastidio, sabía que aquel hombre no se lo pondría fácil. Su asistente negó con la cabeza. No es eso, la prensa ha fotografiado al señor Reyes entrando en un hotel con Elena, la heredera de un consorcio internacional. No salieron en toda la noche. El semblante de Lucía se ensombreció. ¿Conocía a Elena? Con razón no había querido su dinero, ya se había buscado un buen reemplazo. Si ya estaba de mal humor, ahora se sentía peor, así que llamó a su mejor amiga, Sofía, para salir de fiesta. Mientras tanto, en el club nocturno de Madrid, una sonrisa de satisfacción se dibujó en mi rostro al ver la fila de bellezas que me esperaba. Elena estaba reunida en un reservado del piso de arriba, y para que no me aburriera, había invitado a unas amigas suyas para que me hicieran compañía. Hice girar el vino en mi copa y pregunté, ¿cuántos años tienes, preciosa? Las chicas a mi lado sonrieron. Tengo 23. Yo, 21. Observé a las amigas que Elena me había buscado, más que satisfecho. Eran a cada cual más guapa, con unos cuerpos espectaculares que no tenían nada que envidiar al de Lucía. Si ella podía divorciarse de mí por su primer amor, ¿por qué no iba a poder yo pasármelo bien? Le sonreía a la belleza que tenía sentada al lado. Tómate una copa conmigo. Si me haces pasar un buen rato, te regalo un deportivo. Al oírlo, la chica me sirvió vino al instante y se pegó un poco más a mí. Brindo por ti. Al ver mi generosidad, todas las chicas presentes empezaron a brindis conmigo con entusiasmo, usando todas sus artimañas para entretenerme. Mientras tanto, en el reservado de arriba, Lucía bebía con Sofía. De repente, Sofía le dijo, Lucía, llevas muchos años buscándolo, ya deberías pasar página. Lucía llevaba 5 años buscando a aquel hombre, e incluso había publicado una recompensa de 30 millones en internet, pero hasta la fecha no había ni rastro de él. Sofía conocía las capacidades de Lucía,
si no lo había encontrado en tantos años, lo más probable era que aquel hombre ya no estuviera vivo. Pero no se atrevía a decírselo a la cara. Lucía no respondió, simplemente se bebió su copa de un solo trago. Sofía, conociendo su temperamento, no insistió y cambió de tema. ¿De verdad Enzo está dispuesto a divorciarse? Todo el mundo sabe que se enamoró de ti a primera vista hace 2 años. Antes de casaros, no paraba de insistir y perseguirte a todas horas. Al final, para quitarse de encima la presión de su familia, Lucía accedió a casarse con él. Enzo se desvivía por hacerla feliz, casi como si quisiera arrancarse el corazón y ofrecérselo. Un hombre tan enamorado como él no se divorciaría tan fácilmente. Algo no cuadraba. Al recordar la noticia de que Elena y yo habíamos sido vistos en un hotel, el rostro de Lucía se endureció. En ese instante, Sofía señaló hacia la planta baja con extrañeza. ¿Ese de ahí abajo no se parece muchísimo a Enzo? Sofía se frotó los ojos. No puede ser, Enzo no es tan atractivo. Al oírla, Lucía entrecerró los ojos y miró en la dirección que su amiga señalaba. En el reservado más exclusivo, varias mujeres jóvenes y hermosas rodeaban a un hombre. Estaba recostado en el sofá, con las piernas largas estiradas sobre la mesa, agitando lánguidamente el líquido de su copa. Desprendía un aire de elegancia y despreocupación. Una de las chicas me sirvió vino con entusiasmo, y yo levanté ligeramente la barbilla para dedicarle una sonrisa seductora. Lucía, al ver al hombre de abajo, sintió una punzada en el corazón. ¿No era Enzo? Sofía, tras asegurarse de que no se equivocaba, se quedó boquiabierta. No me lo puedo creer. Es él de verdad. Y mira cuántas mujeres guapas tiene alrededor. Menudo galán. Lucía me observaba con una mirada gélida. Una cosa era que lo hubieran fotografiado con Elena en un hotel, pero ahora se atrevía a estar aquí de fiesta a la vista de todos. Bien, Enzo, pensó, realmente te las sabes todas. Estaba en medio de una animada charla con un grupo de bellezas cuando sentí una mirada afilada clavada en mí. Giré la cabeza y vi una silueta familiar que se acercaba. Un brillo cruzó mis ojos y esbocé una sonrisa deliberadamente burlona. Lucía se abrió paso entre la gente y se plantó frente a mí. ¿Firmas los papeles del divorcio y te vienes de fiesta? Enzo, ¿tan desesperado estás? Me recosté en el sofá y sonreí. La vida es corta, hay que aprovecharla. Lucía me miraba desde arriba, con una expresión gélida. Detrás de ella, Sofía susurró, Lucía, ¿no se habrá vuelto loco por el trauma de la ruptura? Yo sonreí. ¿Está usted de broma, señorita Sofía? Estiré los brazos y rodeé con ellos los hombros de las dos bellezas que tenía a mis lados. ¿Por qué iba a renunciar a todo un bosque por un solo árbol? Sofía se quedó de piedra. ¿Acababa de referirse a Lucía como un solo árbol? ¿Era ese el Enzo que ella conocía? Lucía me miraba, con una mujer a cada lado, y su expresión era de puro disgusto. Yo era una persona completamente distinta al hombre que ella conocía. Sostuve su mirada, con un brillo de desafío en mis ojos. ¿Qué pasa, señorita Vega? ¿Cree que he dicho algo incorrecto? Hay que admitir que la cara de esa mujer era realmente impresionante, y todo su ser desprendía un aura de austeridad e inviolabilidad. En ese momento, me miraba con sus hermosos ojos, que revelaban un peligro indefinible. En ese preciso instante, un hombre corpulento y borracho se acercó a mi mesa. ¿Dos bellezas peleándose por un solo hombre? Mejor venid a mis brazos, que yo os cuidaré bien. Lucía lo miró de reojo, y con el ceño fruncido, se apartó unos pasos. El hombre gordo se acercó a mi sitio y apartó de un empujón a la chica que estaba a mi lado. ¿Qué le veis a un debilucho como este? De una bofetada lo mando a la otra punta. Acto seguido, un brazo grasiento se abalanzó sobre mí. Un destello asesino cruzó mi mirada, justo cuando la mano de aquel tipo asqueroso estaba a punto de agarrarme por el cuello de la camisa, le solté una bofetada con todas mis fuerzas. El hombre gordo soltó un alarido y cayó al suelo. Maldito crío, ¿cómo te atreves a...? Le di otra patada en el estómago que lo mandó volando varios metros. Al ver la escena, los guardaespaldas del hombre se lanzaron sobre mi entropel. Mis ojos se tiñeron de un brillo sanguinario y excitado. Me moví con rapidez, derribando a uno tras otro con un solo puñetazo. En menos de 10 segundos, los 4 o 5 guardaespaldas yacían en el suelo. Me sacudí el polvo de la ropa, volví a sentarme en el sofá y seguí bebiendo mi vino tranquilamente. A mi lado, Sofía me señalaba con cara de no dar crédito. Enzo, tú, pero si peleas increíblemente bien. No puede ser, antes parecía tan educado. ¿Cómo es que de repente es una máquina de pelear? ¿Acaso fingía ser un caballero? Lucía me observaba, y la frialdad de su mirada se fue disipando poco a poco, mientras una sonrisa divertida se dibujaba en sus labios. Su exmarido, al parecer,
Era mucho más interesante de lo que había pensado. Durante los 2 años de matrimonio, siempre había sido dócil y obediente, pero en cuanto se habló de divorcio, su personalidad cambió por completo. Además, los movimientos que había usado al pelear, ¿por qué le resultaban tan familiares? Lucía entrecerró los ojos, una sombra de duda asomó en su mirada. Vi que las chicas se habían apartado, así que las llamé con un gesto y una sonrisa seductora. ¿Por qué tan lejos? Venid a servirme una copa. Justo cuando iban a acercarse, una mirada cortante las detuvo en seco. Era la mirada gélida de Lucía. Las chicas, aterrorizadas, sintieron que les temblaban las piernas y desaparecieron al instante. Lucía Vega, la gran dama de la alta sociedad de Madrid, ofenderla podía salir muy caro. Le lancé una mirada indiferente. Lucía, a la gente que arruina los buenos momentos le cae un rayo. Ella frunció el ceño y me fulminó con la mirada. Enzo, aún no estamos oficialmente divorciados. La ley exige un periodo de reflexión de 1 mes, lo que significa que no podremos finalizar los trámites hasta dentro de 30 días. Me reí con frialdad. Lucía, no me digas que ahora te arrepientes y quieres volver. Ella respondió con desdén, ni en tus sueños. Me serví una copa. Mejor así. Lucía observaba al hombre atractivo y descarado que tenía delante, sin entender que había cambiado. Hacía solo 2 días, se aferraba a ella, llorando y suplicando que no se divorciaran, y ahora era como si fuera otra persona. ¿Qué relación tienes con Elena?, me interrogó Lucía. Levanté una ceja. No tengo por qué darle explicaciones de mis asuntos a mi exmujer. ¿Es mujer? La voz de Elena, llena de sorpresa y dolor, resonó desde cerca. Señaló a Lucía. Enzo, ¿te has casado con esta cualquiera a mis espaldas? Al instante, una frialdad glacial inundó la mirada de Lucía, y la tensión en el ambiente se hizo palpable. ¿Cómo se atrevía a llamarla cualquiera? Le lancé una mirada cargada de advertencia y Elena se encogió al momento, sacando la lengua en un gesto infantil. Lucía, una buena exmujer debería comportarse como si estuviera muerta, ¿entiendes? Al oír mis palabras, Lucía sintió un impulso irrefrenable de darme un puñetazo. La ignoré y le hice un gesto a Elena. Vámonos, a seguir la fiesta en otro sitio. Elena me siguió al instante. Lucía observó mi espalda mientras me alejaba, con una furia creciente en su mirada. De repente, un pensamiento cruzó su mente. ¿Cómo conocía a Elena, esa extranjera? Y por lo que parecía, se llevaban muy bien. Hacía 2 años, me había lesionado y perdido la memoria, no recordaba nada. Durante todo este tiempo había vivido en su mansión privada sin trabajar, por lo que era imposible que conociera a Elena. Un brillo cruzó los ojos de Lucía. A menos que se conocieran de antes. Sofía, investígame a fondo a Elena. Quiero saber todo lo que haya entre ella y Enzo. Lucía hizo una pausa y añadió, y ya que estás, investiga también el pasado de Enzo. Sofía sintió y dijo en tono de broma, Lucía, no sé por qué, pero me da la sensación de que la abandonada aquí eres tú. Por mi parte, al salir del nocturno, me fui directo al hotel. Lo de seguir la fiesta en otro sitio, lo había dicho a propósito para que Lucía lo oyera y se muriera de rabia. Durante el trayecto, Elena no paró de interrogarme sobre mi relación con Lucía. Incapaz de aguantar más, le di una explicación rápida. Me salvó la vida hace 2 años, y nos casamos. Ahora ha encontrado a su primer amor, así que nos estamos divorciando. ¿Que ella te salvó la vida? Elena me miró, incrédula. Siempre era Enzo el que salvaba a los demás. ¿Cómo era posible que alguien lo hubiera salvado a él? Mi expresión se tornó sombría. Alguien contrató a los mercenarios de Tiburón Negro para asesinarme. El rostro de Elena se transformó. Tiburón Negro era una organización de mercenarios de pésima reputación, conocida por su arrogancia y brutalidad. Eran tipos duros que harían cualquier cosa por dinero. Recordé el incidente en la selva 2 años atrás, y un brillo oscuro cruzó mi mirada. ¿Quién demonios había contratado a Tiburón Negro para matarme? Elena volvió a preguntar, ¿has averiguado quién está detrás de todo esto? Negué con la cabeza. Recuperé la memoria hace apenas 2 días, aún no he tenido tiempo de investigar. Elena dijo con seriedad, dame 2 días. Yo lo investigaré. Asentí. De acuerdo. De repente, Elena recordó algo. Por cierto, hay un anuncio en internet que ofrece una recompensa por tu cabeza. Ya va por 30 millones. Arqueé una ceja. ¿30 millones? ¿Quién es tan generoso para matarme? Seguramente te quieren vivo. Alguien que paga tanto por ti, lo más probable es que necesite que le salves la vida. No le di importancia. Había muchos anuncios sobre mí en internet, pero casi nadie se atrevía a aceptar el encargo. De vuelta en el hotel, después de ducharme,
me disponía a dormir cuando recordé algo importante. Mi colgante de jade. Todavía lo tenía Lucía. Cuando me casé con Lucía hace 2 años, le regalé ese colgante de jade como presente de boda. En aquel momento no sabía lo importante que era, y ahora que he recuperado la memoria, me arrepiento amargamente. ¿Cómo pude regalar algo tan crucial? Sin él, muchas cosas se me complicarían en el futuro. Tenía que recuperar ese colgante como fuera. Al día siguiente, Sofía fue a primera hora a las oficinas del Grupo Vega para ver a Lucía. Aquí está toda la información que he podido encontrar sobre Enzo. Lucía abrió el informe que le entregó. Apenas contenía unas pocas líneas. ¿Solo esto? Sofía se encogió de hombros con impotencia. Parece que su información está encriptada. Aparte de los datos básicos, es imposible encontrar nada más. ¿La información de Enzo estaba encriptada? Lucía frunció el ceño al instante. Eso era algo que no se esperaba en absoluto. Una persona normal no tendría su información protegida de esa manera. Miró el informe que sostenía, y un brillo gélido cruzó su mirada. Justo en ese momento, su asistente llamó a la puerta. «Señorita, el señor Reyes está aquí». Antes de que terminara la frase, entré con una presencia imponente. Lucía me miró, y un destello de asombro casi imperceptible cruzó sus ojos. Sofía me observó y, al recordar mi proeza de la noche anterior en el nocturno, retrocedió un paso instintivamente. La ignoré y me dirigí directamente a Lucía. «Devuélveme mi colgante». Lucía me miraba, ahora con un aire completamente distinto al de antes, y tragó saliva sin darse cuenta. «¿Qué colgante?» Solté una risa fría. Lo sabía, seguro que lo había olvidado. Recordaba que cuando se lo di, ni siquiera lo miró, simplemente lo dejó sobre la mesa. «Cuando nos casamos, te regalé un colgante de jade», dije con voz gélida. Lucía se esforzó por recordar, y le pareció que sí, que algo de eso había ocurrido. Hacía 2 años, cuando me rescató, llevaba ese colgante en el cuello, y tenía mi nombre grabado. Lucía se recostó en su silla, estudiándome. «¿Has venido solo para que te devuelva ese colgante?» Me crucé de brazos. «¿Para qué si no?» «Lucía, no pensarás que he venido a suplicarte que volvamos, ¿oh sí?» Lucía me miró con frialdad. «Mejor que no sea así». Sonreí amargamente para mis adentros. «No te preocupes, no lo haré», pensé. Ahora mismo, lo único que quería era que fuéramos 2 extraños. ¿Suplicarle volver? Ni en 1.000.000 de años. No tenía tiempo que perder discutiendo con ella. Extendí la mano de nuevo. «Mi colgante, dámelo». Lucía me lanzó una mirada indiferente. «Lo tiré hace tiempo». Me quedé helado. ¿Qué lo había tirado? Había tirado mi colgante. Lucía tomó un sorbo de café y dijo, impasible, ¿solo porque tú me lo regales significa que tengo que quedármelo? Di un manotazo en la mesa, pálido de ira. «Lucía, ¿dónde lo tiraste?» Ella seguía impasible. «No me acuerdo». Apreté los puños con fuerza, sintiendo un impulso asesino crecer dentro de mí. Lucía percibió el fugaz destello asesino en mis ojos, lo que solo le pareció más interesante. En 2 años de matrimonio, era la primera vez que me veía tan furioso. Nos quedamos mirándonos fijamente durante un instante, hasta que de repente, me eché a reír. «Lucía, te doy 10 días. Si no encuentras mi colgante, retiraré la solicitud de divorcio». Durante el mes de reflexión, cualquiera de las partes podía anular el proceso en el registro civil. Lucía se quedó helada, y su rostro se endureció. Sabía que no aceptaría el divorcio tan fácilmente. Lo del colgante tenía que ser una excusa que ya había planeado. Mi sonrisa se ensanchó. «Mientras yo no acepte el divorcio, tu primer amor no será más que un amante clandestino». Lucía me fulminó con la mirada, se levantó y se acercó a mí. «Enzo, escúchame bien. Este divorcio se va a hacer, sí o sí». Sonreí con frialdad. «Entonces más te vale encontrar mi colgante. Si no lo haces, haré que todo el Grupo Vega pague por ello». «Lucía, te estoy dando una oportunidad». Tras decir esto, le lancé una mirada de advertencia y me marché sin más. Nada más salir de la oficina, vi a un tipo con el pelo teñido de rubio que venía hacia mí. Era Mateo Soto, el heredero de la familia Soto y uno de los muchos admiradores de Lucía. Desde que me casé con ella, no había dejado de buscarme las cosquillas. Mateo Soto se quedó de piedra al verme salir del despacho de Lucía, y luego me señaló, furioso. «¿Qué haces tú aquí? No es asunto tuyo», le espeté. Antes, para gustarle a Lucía, había reprimido mi verdadero carácter y me había esforzado por ser un marido dócil y obediente. Cada vez que Mateo venía a provocarme, lo aguantaba en silencio o lo evitaba. Pero ya no pensaba seguir soportándolo. Mateo no se esperaba que yo, que siempre había sido un blanco fácil, me atreviera a hablarle así.
Su rostro se descompuso por la rabia. Enzo, Lucía ya te ha dejado, ¿por qué sigues pegado a ella como una lapa? Sonreí. Señorito Soto, Lucía y yo aún no hemos firmado el divorcio, así que legalmente seguimos casados. Mateo se plantó delante de mí y me señaló a la cara con arrogancia. ¿Y qué si estáis casados? La persona a la que quiere Lucía no eres tú. Hice un gesto con la mano. Que me quiera o no, no es lo importante. Lo que importa es que, mientras no me divorcie, soy su legítimo esposo. Mateo estalló de rabia. He visto a muchos mantenidos como tú. Alargas el divorcio solo por el dinero, ¿verdad? Mientras hablaba, Mateo sacó un cheque de su cartera y me lo arrojó a la cara. Aquí tienes 1.000.000. Coge el dinero y lárgate lo más lejos que puedas. Entrecerré los ojos, observando al arrogante individuo. Recogí el cheque con pereza. ¿1.000.000? Por ese dinero la dejo en paz 1 hora. Mateo me fulminó con la mirada. ¿Cómo que 1 hora? Quiero que te alejes de Lucía para siempre. Este mantenido está loco. 1.000.000 y todavía le parece poco. Chasqueé la lengua. Señorito Soto, ¿de verdad tienes la cara de ofrecerme una miseria como 1.000.000? Dicho esto, con un rápido giro de muñeca, lancé el cheque. El borde del papel, afilado como una cuchilla, le hizo un corte en la mejilla a Mateo. Se llevó la mano a la cara, sintiendo el escozor, y al ver la sangre en su palma, gritó, mi cara. Enzo, te has atrevido a cortarme. Te voy a matar. Solté una risa fría. ¿Tú? Hace 2 años, un grupo de profesionales entrenados no pudo matarme en la selva, ¿y crees que tú podrás? Mateo, fuera de sí, levantó la mano y me lanzó un puñetazo a la cara con todas sus fuerzas. Sin embargo, antes de que su puño me alcanzara, le agarré la muñeca con firmeza. Se oyó un crujido seco, y Mateo soltó un chillido espeluznante. Cayó de rodillas al suelo, con el brazo derecho torcido en un ángulo antinatural. ¡Ah, mi brazo! Miré a Mateo, que estaba arrodillado en el suelo, y sonreí arqueando una ceja. Si no aprendes la lección, la próxima vez no será solo un brazo lo que te rompa. Justo entonces, oí la voz furiosa de Lucía a mi espalda. Enzo, ¿qué estás haciendo? En cuanto Mateo vio a Lucía, empezó a lamentarse. Lucía, Enzo intentaba matarme. Me giré hacia Lucía y me sacudí las manos. ¿No lo ves? Poniendo a esta basura en su sitio. Lucía no tenía tiempo que perder discutiendo conmigo. Ordenó que llevaran a Mateo al hospital. Ve al hospital y discúlpate con él, me ordenó. Las familias Soto y Vega tenían buenas relaciones y colaboraban en los negocios. Mateo era el único hijo y el ojito derecho de su familia. Si yo le había hecho daño, los Soto no lo dejarían pasar. Miré a Lucía como si estuviera loca. ¿Que me disculpe con él? ¿Acaso se lo merece? Dicho esto, me di la vuelta para marcharme. Alto ahí. Lucía me agarró del brazo. Una mirada dura cruzó mis ojos mientras me soltaba de su agarre. No me toques. ¿Crees que sigo siendo el pelele sumiso que era cuando tenía amnesia? Sofía, a nuestro lado, contuvo el aliento. Una aura glacial emanaba de Lucía. Enzo, ¿estás harto de vivir? ¿Quieres morir? Puedo concederte ese deseo. Solté una risa despectiva. Inténtalo si te atreves. El rostro de Lucía se ensombreció con una amenaza indefinible. No creas que no me atreveré a tocarte solo porque Elena te cubre las espaldas. Arqueé una ceja. ¿Qué pasa? ¿Estás celosa de que alguien me apoye? Lucía se quedó sin palabras. No estaba enamorada de mí, ¿por qué iba a estar celosa? Simplemente, le molestaba. Enzo, si pretendes hacerte el difícil conmigo, te aconsejo que te olvides de esa idea ahora mismo. La miré de reojo. No estoy jugando a nada. Mujer, ¿de verdad te crees el centro del universo? Dicho esto, me di la vuelta y me marché con aire despreocupado. Lucía, con el rostro gélido, observó mi silueta mientras me alejaba. Solo cuando desaparecí, Sofía se atrevió a acercarse. ¿Sigues siendo el mismo Enzo que te amaba con locura? ¿No será que le han poseído el cuerpo? Lucía tampoco lo entendía. ¿Cómo podía un hombre cambiar tanto en tan pocos días? Dejé el grupo Vega y regresé al hotel. Poco después, recibí una llamada de Laura Vega. Laura era la hermana de Lucía, una chica alegre, dulce, extrovertida y con una sonrisa preciosa. Acababa de enterarse de que su hermana y yo nos divorciábamos y, preocupada por si me venía abajo, me había llamado para salir y despejarme. En la familia Vega, Laura era la única que me había tratado bien, y se había convertido en mi única amiga durante mi amnesia. Como pronto me marcharía de Madrid, quería agradecérselo como es debido antes de irme, así que acepté su invitación. Fuimos a un centro comercial y la llevé directamente a su boutique de lujo favorita. Media hora más tarde,
Laura salió de la boutique con el bolso de piel de cocodrilo y diamantes que siempre había querido y nunca había podido comprar. Estaba en una nube. Aunque estaba acostumbrada a gastarse el equivalente a un piso en un bolso era una auténtica locura. Enzo, ¿de verdad me regalas este bolso? Laura miraba el bolso, que costaba tanto como un apartamento, sin poder creérselo. Sonreí y asentí. El mes que viene es tu cumpleaños. Considéralo un regalo por adelantado. Laura estaba increíblemente conmovida. Madre mía, Enzo, eres el mejor. Pero, ¿de dónde has sacado tanto dinero? Estaba confundida. Al divorciarse de su hermana, ¿no se había ido sin un céntimo? Además, yo no había trabajado en los últimos 2 años, así que no tenía ingresos. Ahorros que tenía, respondí con calma. Ah, dijo Laura, y de repente pareció darse cuenta de algo. Me miró con los ojos como platos. Enzo, ¿has recuperado la memoria? Asentí. Laura se quedó de piedra. Con razón había estado tan raro los últimos días, como si fuera otra persona. Era porque había recuperado la memoria. Sus ojos brillaron. Enzo, con tanto dinero, ¿no serás el hijo del hombre más rico del país? Sonreí y negué con la cabeza. No. Quítalo de, hijo. Laura asintió, encantada. Entonces quiero que me mantengas. Pasamos la tarde arrasando con todas las tiendas de lujo del centro comercial. Después de cenar, Laura se fue a casa con sus compras y yo regresé al hotel. Al poco de llegar, recibí una llamada. Apenas descolgué, una voz de hombre desconocida dijo, ¿el cuñado de Laura Vega? Tienes media hora para venir a la Villa del Mirador. Si no, prepárate para recoger su cadáver. En la Villa del Mirador, a las afueras de la ciudad, Laura estaba sentada en un sofá, con las manos atadas y la boca sellada con cinta aislante. 2 guardaespaldas vestidos de negro la flanqueaban, sin apartarle la vista de encima. El hombre colgó y se volvió hacia los guardaespaldas. Soltadle las manos a la señorita Vega. En cuanto tuvo las manos libres, Laura se arrancó la cinta de la boca y se puso en pie de un salto. Javier Torres, estás completamente loco. ¿Cómo te atreves a secuestrarme a mí? En Madrid, las 3 grandes familias eran los Vega, los Torres y los Suárez. Aunque los Torres no eran especialmente cercanos a los Vega, mantenían cierta relación. No se enfade, señorita. No voy a hacerle daño. Solo la he traído para que Enzo venga a buscarla. El corazón de Laura dio un vuelco. Acababa de enterarse de que yo le había herido la cara a Mateo y le había roto un brazo. Javier era el mejor amigo de Mateo, la había secuestrado para traerme y así poder vengarse. No, pensó, no puedo dejar que Enzo venga. Laura intentó lanzarse a por el teléfono, pero los 2 guardaespaldas la detuvieron. Javier Torres, te lo advierto, Enzo y mi hermana todavía no están divorciados. Si te atreves a ponerle un dedo encima, mi hermana te destrozará. Javier soltó una risa fría. ¿A quién crees que asustas? He oído que tu hermana no siente absolutamente nada por Enzo. En 2 años de matrimonio, ni siquiera se ha dignado a mirarlo. Hoy le voy a dar una lección a ese insolente. Laura, rechinando los dientes de rabia, agarró una taza de la mesa y se la arrojó a Javier. Mentira. Mi hermana y mi cuñado se quieren mucho. Como le toques un pelo, mi hermana te arrancará la piel a tiras. Javier esquivó la taza y se sentó en un sillón. No me asusto fácilmente, señorita. En nuestro círculo, todo el mundo sabe que Lucía desprecia a Enzo. ¿Por qué iba a enfadarse conmigo por defender su honor? Un brillo feroz cruzó la mirada de Javier. Él le rompió un brazo a Mateo, pues yo le romperé los 2. Señaló a los otros guardaespaldas. Vosotros, id a la entrada. Cuando llegue, haced que entre arrastrándose de rodillas. Laura, echando humo por las orejas, se arremangó y se abalanzó sobre Javier. Hijo de puta, te voy a matar. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, los guardaespaldas la inmovilizaron. Señorita, no quiero hacerle daño, pero si sigue por ese camino, no me culpe si dejo de ser amable. Apenas Javier terminó de hablar, se oyó el chirrido de unos frenos en el exterior. Vaya, qué rápido ha llegado. Laura, muerta de nervios, no paraba de moverse, rezando para que quien hubiera llegado fuera su hermana y no Enzo. Cuando la metieron en el coche, había conseguido enviar un mensaje de socorro a Lucía, pero no sabía si lo habría visto. Javier, con las piernas cruzadas, miraba hacia la entrada. Al instante siguiente, se oyeron gritos de dolor de los guardaespaldas que estaban fuera. Javier se quedó perplejo. ¿Acaso no era Enzo quien había venido? Mientras lo pensaba, los gritos cesaron. Un segundo después, aparecí en el umbral, jugueteando con el arma que le acababa de quitar a uno de los guardias, con una expresión totalmente relajada. Javier me miró con los ojos como platos.
El hombre en la puerta desprendía un aura asfixiante. Era Enzo. En cuanto Laura me vio, gritó a toda prisa: Enzo, vete. No te preocupes por mí, huye. No se atreverán a hacerme nada. Javier reaccionó y le dijo a un guardaespaldas: tápale la boca. Antes de que terminara de hablar, una ráfaga de aire frío pasó junto a él. Vio una sombra borrosa. A continuación, oyó 2 golpes secos. Un segundo antes, Laura estaba preocupada por mí. Al siguiente, vio cómo me deshacía sin esfuerzo de los 2 guardias que la retenían. Uno cayó con un golpe del arma en la cabeza, y al otro lo mandé a volar de una patada. Ambos se desplomaron en el suelo sin siquiera tener tiempo de gritar. Javier, al ver que la situación se le iba de las manos, gritó hacia la puerta: guardias, guardias. Sonreí y lo miré. Si te refieres a la docena de hombres que había fuera, te aconsejo que no gastes saliva. Javier contuvo el aliento, mirándome con incredulidad. Los 20 hombres que había traído esa noche eran guardaespaldas profesionales y muy competentes. ¿Cómo era posible que los hubiera neutralizado tan rápido? No habían durado ni 10 minutos. ¿Cómo podía ser tan increíblemente bueno peleando? Mi rostro era una máscara de frialdad, y mis ojos oscuros rebosaban de una intención asesina. ¿Te atreves a tocar a mi gente? No sabes con quién te metes. Javier se sintió paralizado por mi mirada. Mi presencia era tan abrumadora que apenas podía respirar. Pero si no podía vengar a Mateo, ¿cómo podría volver a mirarlo a la cara? Así que, armándose de valor, Javier dijo: Enzo, heriste a Mateo en la cara y le rompiste un brazo. Ahora, desfigúrate el rostro y rómpete los 2 brazos, y os dejaré marchar. Una sonrisa se dibujó en mis labios. Ese es el chiste más gracioso que he oído en mi vida. Laura me agarró de la mano a toda prisa. Enzo, vámonos, no le hagas caso. Asentí y la miré. Laura, sal y espérame fuera. Laura me miró, preocupada. Enzo. Mi voz se suavizó de una forma poco habitual en mí. Tranquila, hazme caso. Ella asintió. De acuerdo. Laura salió de la sala de estar. Un segundo después, oyó un grito desgarrador de Javier desde dentro. Asustada por el alarido, estaba a punto de volver a entrar para ver qué ocurría cuando me vio salir. Enzo corrió hacia mí y me agarró la mano. ¿Estás bien? La miré. Estoy bien. Ella negó con la cabeza. Al comprobar que no tenía ni un solo rasguño, respiró aliviada. Laura me siguió fuera de la casa. Al ver la docena de guardaespaldas esparcidos por el suelo, se tapó la boca, sin atreverse a respirar. ¿Te has encargado tú de todos ellos?, pensó. Laura me miró con pura admiración y levantó el pulgar. Enzo, ¿de qué color quieres los piropos? Te los lanzo todos. Me hizo reír. Justo cuando iba a responder, vi un coche de lujo negro y un Bentley plateado que se acercaban. Es mi hermana. Laura reconoció uno de los coches y empezó a saltar y a gritar. Hermana, estoy aquí. Los 2 vehículos se detuvieron frente a nosotros. La puerta del Bentley se abrió y una mujer alta y esbelta descendió. Lucía miró a su hermana, que saltaba de alegría como un canguro, sin el menor rastro de haber sufrido. Luego, su mirada se posó en mí. ¿Qué haces tú aquí? Por el rabillo del ojo, vio la mansión iluminada a sus espaldas y a 2 guardaespaldas tendidos en el suelo, junto a la entrada. Sonreí con picardía. Fui yo. Alguien me llamó y me dijo que si no venía, tendría que prepararme para recoger el cadáver de Laura. Laura tiró del brazo de su hermana. Hermana, tienes que darle las gracias a Enzo. Si no hubiera llegado a tiempo para salvarme, hoy habría estado en un gran aprieto. Hice un gesto con la mano. No hay de qué. De todas formas, venían a por mí. Apenas terminé de hablar, una mujer bajó del otro coche de lujo. Parecía de la misma edad que Lucía y era muy atractiva. Lamento el susto que os habéis llevado, señorita Laura, señor Reyes. Isabella Torres nos miró a Laura y a mí y asintió levemente. Laura resopló con altivez. Eran hermanos, pero Isabella era mucho más atractiva que Javier. Isabella echó un vistazo a los guardias inconscientes en la entrada y dijo con frialdad: ese idiota insolente, atreverse a secuestrar a la hermana de Lucía Vega, está pidiendo a gritos que lo maten. Su asistente asintió y entró corriendo en la casa. Al poco rato, salió corriendo de nuevo. Señorita, el joven Javier Sel, ¿qué le pasa?, preguntó Isabella, con el rostro alterado. Le han cortado el dedo meñique de la mano izquierda. Está inconsciente. El rostro de Isabella se descompuso. Lucía también se quedó helada y me miró instintivamente. Isabella también se giró hacia mí. ¿Has sido tú? La miré con desdén y un tono desafiante. Sí, he sido yo. Cortarle un dedo es un castigo leve para lo que se merecía. Laura me miró, estupefacta.
Le había cortado un dedo a Javier. Con razón me había pedido que saliera antes, no quería que me asustara. ¡Ay, Enzo, qué tierno eres!, pensó. Isabella apretó los puños y me miró fijamente. Aunque no me conocía, había oído rumores sobre mí. Decían que el marido de Lucía era un pusilánime del que cualquiera podía aprovecharse. Pero ahora, ese supuesto hombre débil le había cortado un dedo a su hermano. Lucía, tu marido, interrumpí a Isabella y luego miré de reojo a Lucía. Ella y yo ya no tenemos ninguna relación. Enzo, siseó Lucía entre dientes. ¿Tantas ganas tenía de cortar todos los lazos conmigo? Laura miró a su hermana. ¿No había sido ella la que había forzado el divorcio? ¿Por qué ahora parecía que la abandonada era ella? No tenía ningún sentido. Le lancé una mirada de hastío a Lucía. No tenía ganas de seguir con aquello. Señorita Torres, dije con calma, si quiere vengar a su hermano, estoy a su disposición. Un consejo, traiga a más gente. Dicho esto, me subí al deportivo que estaba aparcado en la calle, pisé el acelerador a fondo y salí disparado como una flecha. Para cuando Laura reaccionó, solo pudo ver cómo las luces traseras rojas de mi coche se perdían en la distancia. Laura estaba tan emocionada que casi se pone a dar saltos. Hermana, tienes que haberlo visto. Enzo ha estado increíble esta noche. Él solo ha acabado con todos los guardaespaldas de Javier. Lucía se quedó mirando en la dirección por la que me había ido, perdida en sus pensamientos. Isabella recordó mi actitud dominante de antes y sintió nacer un cierto interés. No solo le había cortado un dedo a su hermano, sino que se había deshecho de todos esos guardaespaldas sin un solo rasguño. Aquel hombre no era alguien común. Lucía, tu exmarido realmente me ha sorprendido. Antes de que Lucía pudiera responder, Laura intervino. Isabella Torres, ni se te ocurra ponerle los ojos encima a mi cuñado. Él y mi hermana todavía no están divorciados. Isabella sonrió con picardía. Entonces esperaré a que se divorcien para intentar conquistarlo. Una frialdad glacial inundó la mirada de Lucía. ¿Te atreves? Isabella solo estaba bromeando, pero al ver la reacción de Lucía, su interés aumentó. Era una broma, Lucía. De todas formas, os vais a divorciar. Que yo intente algo con él no tiene nada que ver contigo. Pues inténtalo, dijo Lucía con una mirada cargada de advertencia. Hizo una pausa y añadió, y controla a tu hermano. La próxima vez, no será solo un dedo lo que pierda. Isabella asintió. Lo de esa noche había sido culpa de su familia. Incluso si yo no hubiera intervenido, Lucía no habría perdonado a Javier tan fácilmente. Perder un dedo le serviría de lección, a ver si se atrevía a volver a actuar así. Lucía, tras lanzar su fría advertencia, se subió al coche con Laura y se marchó. Cuando regresé al hotel y entré en mi habitación, Elena me recibió con el portátil en brazos, visiblemente emocionada. Enzo, lo he encontrado. Había encontrado los detalles de una transacción de Tiburón Negro de hacía 2 años. En un archivo con mi nombre, solo había un número de cuenta. Rastreando ese número, había descubierto quién ordenó mi asesinato. Elena no dijo nada, simplemente me entregó la tablet. La cogí, al mirar la pantalla, mi rostro cambió por completo. La familia Reyes de Sevilla. Así que la persona que contrató a Tiburón Negro para matarme hace 2 años era de mi propia familia. No podía creerlo. Justo cuando iba a llamar a mi abuelo, saltó una noticia en la pantalla del ordenador. Adrián Reyes, de la familia Reyes de Sevilla, y la heredera de la familia Morales anuncian su compromiso. La fecha de la boda ya está fijada. Debajo del titular, una foto de Adrián y Valentina vestidos de novios. Me quedé mirando la foto, conmocionado. Eran mi primo y la mujer que, 5 años atrás, había sido mi prometida. ¿Iban a casarse? ¿Y ya se habían hecho las fotos de la boda? Malditos bastardos. ¿Acaso Adrián y Valentina me daban por muerto? Me puse a buscar en internet todo lo que había ocurrido en la familia Reyes durante los últimos 2 años y descubrí 2 cosas cruciales. La primera, la familia Reyes había anunciado mi muerte hacía 2 años, e incluso me habían organizado un funeral en toda regla. La segunda, mi abuelo, destrozado por mi supuesta muerte, había sufrido un derrame cerebral que lo había dejado paralizado. Mi abuelo era el único en la familia que conocía mis verdaderas capacidades. A menos que viera mi cadáver con sus propios ojos, jamás creería que estaba muerto. En teoría, la familia no debería saber que me habían perseguido y que había caído por un acantilado 2 años atrás. A menos que, me quedé mirando el número de cuenta que acababa de encontrar. Mis padres murieron cuando yo era joven, y mi abuelo me crió para ser su heredero. Si yo moría, el control de la familia pasaría a la segunda rama. Al pensarlo, todo encajó. Elena se acercó al bar,
me sirvió una copa y dijo con una sonrisa irónica: Enzo, esta vez he traído a mucha gente, suficiente para reducir a cenizas a toda la familia Reyes. La miré con frialdad. No te metas donde no te llaman. Elena se sentó en el sofá. ¿Qué? ¿No piensas vengarte? Tomé un sorbo de mi copa. Siendo una persona tan buena como soy. Elena chasqueó los dedos y sonrió con satisfacción. 2 años sin verte y sigues siendo el mismo. Haz las maletas. Mañana vuelvo a Sevilla. Al día siguiente, como no había dormido bien, me puse un antifaz en el avión y recuperé algo de sueño. Al llegar, fui al hotel y dormí un poco más. Me levanté a las 9 de la noche para cenar. Al amparo de la oscuridad, me colé en la finca de los Reyes. En el país había 6 grandes familias centenarias, repartidas entre el norte y el sur. En el norte, en Madrid, los Suárez, los Torres y los Vega formaban un triunvirato, con los Vega como la familia más poderosa. En el sur, en Sevilla, las familias principales eran los Rivas, los Reyes y los Morales. Sin embargo, hace 20 años, los Rivas se trasladaron al extranjero por razones desconocidas, y los Morales, debilitados por luchas internas, habían ido perdiendo poder. Así que, en la actualidad, la familia más influyente y poderosa de Sevilla era la de los Reyes. La matriarca de los Morales y mi abuela eran amigas íntimas, de jóvenes, incluso le salvó la vida. En agradecimiento, mi abuela siempre había apoyado a la familia Morales, hasta el punto de querer unir ambas familias con un matrimonio. Por eso, en cuanto cumplí la mayoría de edad, me hicieron volver para comprometerme con Valentina Morales. Hace 5 años, con el impulso de ambas familias, se celebró una fiesta de compromiso increíblemente ostentosa. Al día siguiente, las acciones de los Morales subieron 5 puntos. A partir de entonces, la fortuna de la familia Morales en los negocios no hizo más que crecer. No tardé en llegar a la vieja mansión de los Reyes. Aparqué al otro lado de la calle, junto a la entrada trasera, y salté el muro. Para mi sorpresa, habían cambiado a todos los guardaespaldas, y la seguridad era mucho más férrea que antes. Rodeé la pequeña villa donde vivía mi abuelo y busqué por todas partes, pero no había ni rastro de él. Si no estaba recuperándose en casa de su derrame, ¿lo habría enviado mi tío a una residencia? Como no encontré a mi abuelo, decidí marcharme, pero al bajar, alerté sin querer a los guardias. Enseguida, la alarma de la mansión empezó a sonar, y más guardias acudieron corriendo. Presa del pánico, subí corriendo a la 3ª planta. Me topé con un hombre, y sin pensarlo 2 veces, lo dejé inconsciente de un golpe. Entré en una habitación de invitados, con la intención de saltar por el balcón. Pero nada más entrar, sentí una ráfaga de aire. Había alguien en la habitación. Cerré la puerta a mi espalda. Al girarme, vi a Lucía. ¿Qué hacía ella aquí? Lucía no se esperaba en absoluto que fuera yo. ¿Qué hacía Enzo en este lugar? ¿Y cómo había conseguido alertar a tantos guardias? Oí pasos apresurados fuera. Sin tiempo para explicar nada, me escondí en el baño. Apenas cerré la puerta, llamaron a la de la habitación. Agarré el pomo, escuchando con atención lo que ocurría fuera. Alguien entró y le preguntó a Lucía si había visto a algún sospechoso. Ella dijo que no. Respiré aliviado. Al menos tuvo la decencia de no delatarme. Ya puedes salir. Cuando los guardias se marcharon, oí la voz fría de Lucía. Salí y ella me preguntó, ¿qué haces tú aquí? Arqueé una ceja y sonreí con ironía. Esa es mi pregunta. Lucía, ¿qué haces en mi casa? ¿Tu casa? Se sorprendió ella. ¿Eres de la familia Reyes? ¿Acaso es la tuya? Vi un vaso de zumo en la mesa, lo cogí y bebí un sorbo. La mirada de Lucía era indescifrable. No parecía haber nadie llamado Enzo en la familia Reyes. Si fuera de la familia, los guardias lo habrían reconocido. Dejé el vaso vacío. Ya lo descubrirás. No tenía sentido decir más, por ahora. No quería que la familia Reyes supiera que estaba vivo. Me dirigí a la ventana para ver qué pasaba fuera, pero después de 2 pasos, sentí que las piernas me fallaban. Lucía, pensando que estaba herido, corrió a sujetarme. Levanté la vista, y mi rostro tenía un sonrojo febril. De repente, Lucía recordó el zumo que yo había bebido. Se lo había traído el primo de Adrián. Maldita sea. Ese tipo se había atrevido a drogar la bebida. Me tiré del cuello de la camisa, sintiendo como el último resquicio de mi razón se consumía. No pude evitar inclinarme hacia Lucía. Ella tensó la mandíbula y me sujetó las manos. Enzo, contrólate. Al segundo siguiente, la besé. La sangre de Lucía pareció hervir, y su corazón se aceleró hasta un ritmo frenético. Esa sensación era demasiado familiar. Era como aquella noche, 5 años atrás. Lucía me miró con ojos ardientes.
¿Podría ser él? Caí en una pesadilla. En mi sueño, volví a aquella noche lluviosa de hacía 5 años. Estaba en el extranjero, en una misión de ayuda humanitaria, cuando alguien atacó el hospital. Me capturaron. Tenía los ojos vendados y por mucho que le suplicara, aquella mujer no me soltaba. A medianoche, abrí los ojos y vi a Lucía tumbada a mi lado. Me quedé helado. En 2 años de matrimonio, ni siquiera se había dignado a rozarme la mano. ¿Cómo? Los recuerdos volvieron a mí, y lo que había ocurrido la noche anterior se hizo nítido en mi mente. Me habían drogado y había usado a Lucía como antídoto. Al ver que sus párpados temblaban y estaba a punto de despertar, le di un golpe seco y rápido en el cuello. Apenas abrió los ojos, la dejé inconsciente. Respiré aliviado, me levanté de la cama, aprovechando la oscuridad antes del amanecer, me marché de la mansión de los Reyes. Poco después de mi partida, Lucía se despertó. Se incorporó en la cama. Ya no había ni rastro de mí en la habitación. Si no fuera por las sábanas revueltas, la mancha roja y los arañazos visibles en su hombro, habría dudado de que lo de anoche hubiera sido real. Lucía se frotó el cuello dolorido, y un brillo furioso cruzó su mirada. Aquel maldito hombre, después de acostarse con ella, se había atrevido a dejarla inconsciente. El móvil sonó 2 veces. Era un mensaje mío. Lo abrió, y su mirada se volvió aterradoramente fría. Le había hecho una transferencia de menos de 10 euros, con un mensaje de texto: mala experiencia. Lucía miró la ridícula transferencia, y una aura glacial la envolvió. ¿Por quién la había tomado ese maldito? Y esa reseña era una humillación absoluta. Lucía apretó el móvil con fuerza. Enzo, más te vale que no te encuentre, porque si lo hago. Lucía contuvo su rabia y llamó a su asistente para que la recogiera. La noche anterior había ido a ver a Ricardo Reyes para tratar un asunto. Una empleada le derramó té encima por accidente, y por eso había ido a la habitación de invitados a cambiarse. Lucía recordó el zumo drogado, y un brillo asesino cruzó su mirada. Atreverse a poner sus sucias manos sobre ella es muy valiente por su parte. Poco después, llegó el chofer. Nada más subir al coche, su asistente, desde el asiento del copiloto, le entregó un informe. Señorita, he investigado a Elena como me pidió, pero es extraño, no he encontrado ninguna conexión entre ella y Enzo. Lucía cogió el informe y lo hojeó, con el rostro gélido. Su relación tenía que ser especial. Si no, alguien del estatus de Elena no le mostraría tanto respeto. Ahora, cada vez que pensaba en la posibilidad de que Elena y yo fuéramos pareja, se sentía increíblemente irritada. ¿Cuántas cosas más le ocultaba Enzo? ¿Qué relación tenía con la familia Reyes? Y lo de anoche. Lucía se masajeó las sienes, cogió el móvil y marcó mi número. El teléfono sonó durante un buen rato hasta que por fin alguien contestó. Diga. Mi voz sonaba débil, como si acabara de despertarme. Antes de que Lucía pudiera decir nada, oyó la voz de Elena al otro lado. ¿Enzo? ¿Quién es? Lucía apretó el móvil, con la rabia ardiendo en su interior. ¿Qué hacía Elena con Enzo tan temprano? ¿Acaso habían pasado la noche juntos? Al otro lado de la línea, al oír la voz de Lucía, colgué sin más. Lucía volvió a llamar, pero mi teléfono ya no daba señal. La había bloqueado. Bien jugado, Enzo, pensó. ¿De verdad crees que no puedo hacer nada para encontrarte? Ja. Lucía apretó los labios, y una sonrisa fría se dibujó en su rostro. En el hotel, Elena estaba de pie junto a la cama, observándome con una sonrisa irónica mientras yo colgaba. La miré de reojo. ¿Qué has averiguado? Lo tengo. El abuelo Reyes está en una residencia a las afueras. Asentí, me cambié de ropa y salí. Al llegar, descubrí que había guardias en la puerta de la habitación de mi abuelo. Aprovechando un descuido, me colé en el despacho de un médico. Unos minutos más tarde, salí vestido con una bata blanca y una mascarilla. El señorito está dentro, tendrá que esperar, me dijo un guardia, deteniéndome. Asentí, y un brillo gélido cruzó mi mirada. El señorito del que hablaba tenía que ser Adrián. Dentro de la habitación, Adrián sujetaba el pulgar de mi abuelo, forzándolo a dejar su huella en un documento. Con ese papel, una vez que se casara con Valentina, se convertiría en el heredero de la familia Reyes. Adrián se quedó de pie junto a la cama, mirando al anciano inconsciente, y soltó una risa fría. Abuelo, cuando mi tío murió, deberías haber nombrado a mi padre como heredero, no a Enzo. Fuiste demasiado parcial, siempre favoreciendo a su lado de la familia. Te pasaste años moldeando a Enzo para que fuera el heredero perfecto, ¿y de qué sirvió? Acabó muriendo a manos nuestras. No nos culpes por ser crueles. La culpa es tuya. No te bastó con nombrarlo heredero,
también querías que se casara con mi amada Valentina. Y eso es algo que jamás permitiré. Adrián soltó una risa gélida. Así que, abuelo, no te preocupes. Haremos que la familia Reyes sea más grande y poderosa que nunca. Es una lástima que no vayas a estar aquí para verlo. Si no fuera por guardar las apariencias, su padre no habría dejado que el viejo siguiera con vida. Una vez que la boda con Valentina terminara, el viejo ya no tendría ninguna utilidad. Yo estaba fuera de la puerta, con la cabeza gacha, y una furia asesina crecía en mi interior. Parecía que el derrame de mi abuelo también tenía que ver con ese par de buitres, Ricardo y Adrián. Poco después, Adrián salió de la habitación, hablando por teléfono. ¿Ya ha llegado el traje? Bien, voy para allá. Observé su espalda con una mirada gélida. En 3 días era la boda de Adrián y Valentina. Tenía que pensar en un buen regalo para ellos, algo que no olvidaran en la vida. Cuando Adrián se marchó, entré en la habitación. Al entrar, vi a mi abuelo, al que no había visto en más de 2 años, tumbado en la cama con una mascarilla de oxígeno. De joven, mi abuelo había practicado artes marciales y siempre se había mantenido en forma, por lo que su salud siempre había sido excelente. Pero el hombre que ahora yacía en la cama estaba demacrado, con el rostro pálido y ceroso, como si su vida se estuviera apagando. Al verlo así, sentí una angustia terrible y le tomé el pulso de inmediato. Tras examinarlo, confirmé mis sospechas. Mi abuelo no había sufrido un derrame. Lo habían envenenado. Ricardo, esa bestia inmunda, capaz de envenenar a su propio padre. Merecía que le partiera un rayo. Contuve mi rabia. No era momento para enfadarse, tenía que encontrar la forma de sacar a mi abuelo de allí. Saqué un pequeño frasco del bolsillo, vertí 2 píldoras y se las metí en la boca. Para no ser descubierto, salí del hospital y busqué una cafetería cercana. Llamé a Elena para trazar un plan de rescate. Una vez que todo estuvo organizado, regresé al hospital. Sin embargo, al llegar a la puerta de la habitación de mi abuelo, vi que todos los guardias que estaban fuera habían sido reducidos, y mi abuelo, que debería estar en la cama, había desaparecido. Abuelo, me entró el pánico. Solo había estado fuera 1 hora, ¿cómo podía haber desaparecido? En ese momento, sonó mi móvil. Lo abrí y contuve la respiración. Era una foto de mi abuelo, enviada desde un número desconocido. Con una furia asesina en la mirada, marqué el número. En cuanto contestaron, pregunté, ¿dónde está mi abuelo? Una voz familiar respondió, señor Reyes, la señorita Vega me ha pedido que le diga que si quiere salvar a su abuelo, vaya a verla a la residencia El Mirador. Me quedé helado, con los ojos inyectados en sangre por la rabia. Lucía, esa maldita, se atreve a secuestrar a mi abuelo para amenazarme. Ah, y la señorita Vega me ha pedido que le recuerde que la quite de su lista de números bloqueados. Dicho esto, la asistente colgó. En la residencia El Mirador, los Reyes habían desarrollado complejos residenciales de lujo en todas las principales ciudades del país, y El Mirador era uno de ellos. En ese momento, Lucía estaba sentada en el sofá del salón, con un portátil sobre las rodillas, tecleando a toda velocidad. Había conseguido las grabaciones de seguridad de la mansión Reyes de la noche anterior, pero gran parte del metraje había sido borrado. Estaba intentando recuperarlo. Su asistente se acercó. Señorita, ya he llamado al señor Reyes. Debería estar de camino. Al oírlo, Lucía soltó una risa fría. En menos de media hora, llegué a la residencia El Mirador. Nada más entrar, me abalancé sobre Lucía, furioso. Lucía, ¿qué le has hecho a mi abuelo? Ella cerró el portátil y me miró con una sonrisa irónica. ¿Tu abuelo? ¿Quién es? Solté una risa cargada de ira. Deja de hacerte la tonta. Si había secuestrado a mi abuelo para amenazarme, significaba que ya conocía mi verdadera identidad. Lucía me estudió con los ojos entrecerrados, y una sonrisa se dibujó en sus labios. Entonces, ¿debería llamarte por tu nombre falso o por el verdadero, Enzo? Apreté los puños y la fulminé con la mirada. Enzo era mi nombre real. Durante mis años en el extranjero, había usado un alias para no revelar mi identidad. Con el tiempo, me había acostumbrado a él. Lucía continuó, hablando para sí misma. El momento en que te rescaté y el anuncio de la muerte de Enzo por parte de la familia Reyes no están muy alejados en el tiempo. Sumado a lo que dijiste anoche, me atrevo a suponer que eres el heredero de los Reyes, el que supuestamente murió hace 2 años. Me encogí de hombros. Si ya lo sabía, no tenía sentido ocultarlo. Levanté la vista y la miré. Sí, soy Enzo Reyes. Ella me observó y preguntó, ¿cuándo recuperaste la memoria? Mi mirada se volvió distante. El día que pediste el divorcio. Lucía recordó aquel momento y frunció el ceño. Solté una risa amarga.
De hecho, debería darte las gracias. Si no hubiera sido por tu crueldad, quizás seguiría sin memoria. Lucía me miró, con el rostro sombrío. Enzo, ¿tienes que ser siempre tan hiriente cuando me hablas? No tengo por qué ser amable con mi exmujer, repliqué sin rodeos. Lucía se quedó sin palabras. Me miró fijamente, y tras un momento de silencio, preguntó de repente, una pregunta. ¿A qué hora te fuiste anoche? Me quedé helado. ¿Anoche? Mejor que no lo hubiera mencionado. Solo de pensarlo, me hervía la sangre. Justo cuando iba a estallar, Lucía se acercó y me clavó una mirada penetrante. Cuando te he llamado esta mañana, ¿por qué estaba Elena contigo? No me digas que pasaste toda la noche de fiesta con ella. Al oír sus palabras, me quedé perplejo un instante. Luego comprendí lo que insinuaba y mi rostro palideció. ¿Acaso no sabía con quién había estado yo la noche anterior? Por su tono, parecía que no quería reconocer lo que había pasado. La miré, y una sonrisa amarga asomó a mis labios. Sí, anoche estuve de fiesta con ella. La espalda de Lucía se tensó violentamente. Anoche, él estaba drogado, igual que yo. Si se había ido y había estado con Elena, entonces ellos. Al pensar en ello, los celos la consumieron. Quería destrozar a Elena con sus propias manos. Yo era su marido, y había pasado la noche con otra mujer. Enzo, ¿no tienes vergüenza? La miré con frialdad. Sí, soy un descarado. Si no, no habría pasado los últimos 2 años arrastrándome a tus pies como un perro. Cada vez que pienso en cómo he vivido estos 2 años, siento una humillación profunda. ¿Cuándo he tenido que soportar algo así? Lucía me miró, entrecerrando los ojos de forma amenazante. De repente, me agarró del brazo y empezó a arrastrarme escaleras arriba. Intenté soltarme, pero resbalé y caí con fuerza. Lucía intentó sujetarme, pero fue demasiado tarde. Vio, impotente, como mi cabeza se golpeaba con fuerza contra la esquina de una mesa. La visión de la sangre la sobresaltó, y corrió a ayudarme. La fulminé con la mirada. Lárgate, no me toques. Me llevé la mano a la herida de la frente y me apoyé, débil, en el hombro de Lucía. Quería apartarme, pero no tenía fuerzas. Lucía, alarmada, gritó, asistente, llama a un médico, rápido. Poco después, la asistente trajo al médico de la familia. Tras examinarme, el médico dijo que la herida de mi frente era profunda y necesitaba puntos. Entre la droga, la falta de descanso y el ajetreo del día, el dolor de la herida era insoportable. Me quedé dormido, aturdido. Lucía se quedó junto a la cama, observando cómo el médico me cosía la herida, y poco a poco se fue calmando. ¿Qué me pasa?, se preguntó. ¿Por qué he perdido el control de esta manera? ¿Es solo porque Enzo estuvo con Elena anoche? Después de beber aquel zumo, ambos estábamos drogados y no recordaba bien lo que pasó después. En esa situación, ¿no habría sido lo más lógico que se quedara conmigo? Pero no, prefirió ir a buscar a Elena. Lucía no quería admitirlo, pero estaba celosa. Loca de celos. En ese momento, su asistente entró. Señorita, Ricardo Reyes ha enviado a una de sus empleadas. Dice que ha investigado y que fue ella quien puso la droga en su bebida anoche. Lucía soltó una risa fría. No creía que fuera tan sencillo. Seguramente, Ricardo solo buscaba un chivo expiatorio para salir del paso. Que se quede aquí, ordenó. Y que sigan investigando. Sí, señorita. Cuando volví a despertar, ya era de noche. Instintivamente, fui a tocarme la frente, pero una mano fresca me detuvo. Te acaban de vendar la herida. Miré el rostro de Lucía, que me daban ganas de abofetear, y sentí un impulso de gritarle, Lucía, ¿qué demonios te he hecho para que me trates así? Ella se sentó en el borde de la cama, en silencio. La fulminé con la mirada. Lucía, estamos divorciados. ¿Lo entiendes? Divorciados. ¿Una exmujer debería comportarse como tal? Otra vez, exmujer. Lucía se enfurecía cada vez que oía esa palabra. ¿No se suponía que me amaba con locura? ¿Acaso al recuperar la memoria había olvidado lo que sentía por mí? Me agarró la mano. Enzo, todavía estamos en el periodo de reflexión. Puedo anular la solicitud de divorcio cuando quiera. Al oírla, me alarmé. Lucía, no me jodas. Fuiste tú la que pidió el divorcio. Yo acepté, y ahora te echas atrás. No es tan fácil. ¿Por quién me tomas? Lucía me miró fijamente. Si me haces enfadar, soy capaz de cualquier cosa. Y no olvides que tengo a tu abuelo. Casi se me olvida. Mi abuelo estaba en su poder. La agarré por el cuello de la camisa. Lucía, como le toques un pelo a mi abuelo, te juro que no te lo perdonaré. Usar a mi abuelo para amenazarme. La agitación hizo que la cabeza me volviera a doler.
Tranquilo. Lucía me sujetó por los hombros para que no me moviera. Ya he hecho que trasladen a tu abuelo a Madrid. He dispuesto un equipo médico para que reciba los mejores cuidados. No tienes de qué preocuparte. Lucía tenía el presentimiento de que, si me marchaba de Madrid esta vez, probablemente no volvería. Retenerme así era el método más simple y directo. Mientras mi abuelo estuviera en Madrid, yo volvería aunque tuviera que recorrer el mundo entero. Apreté los puños y la fulminé con la mirada. Lucía, ¿qué demonios quieres? Nadie da duros a 4 pesetas. Una sonrisa se dibujó en los labios de Lucía. Tras unos segundos de silencio, dijo de repente, Enzo, he cambiado de opinión. Ya no quiero divorciarme. Me quedé helado. ¿Que no quería divorciarse? La miré durante un largo rato y sonreí con ironía. ¿No divorciarnos? ¿Y qué pasa con tu primer amor? ¿O es que pretendes jugar a 2 bandas? ¿Qué estupideces dices? Me espetó Lucía, con el rostro sombrío. La información de la otra vez era errónea. No lo encontraron. Mi sonrisa se congeló. Con que por eso había cambiado de opinión. No había encontrado a su primer amor. La miré con frialdad. Lucía, no soy un perro faldero al que puedas llamar y echar cuando te apetezca. No me utilices como sustituto de tu primer amor. Ella frunció el ceño. No te estoy utilizando como sustituto de nadie. Hice un gesto con la mano. Digas lo que digas, no voy a seguir contigo. La miré con frialdad y añadí, Lucía, no se puede obligar al corazón. Lucía me miró con indiferencia. Si es dulce o no, solo se sabe después de probarlo. Me quedé sin palabras, sintiendo una irritación indescriptible. ¿Cómo no me había dado cuenta antes de lo descarada que podía ser esta mujer? Al ver que iba a replicar, Lucía me interrumpió. Enzo, no tengo ninguna otra intención. Solo quiero que tu abuelo esté a salvo. Otra vez usando a mi abuelo para amenazarme. De acuerdo, Lucía, tú ganas, pensé. Si no quieres divorciarte, no nos divorciamos. A ver quién se cansa antes. En mi opinión, el interés de Lucía era solo un capricho pasajero. Cuanto más me resistiera, más se interesaría y más querría conquistarme. Si volvía a ser el hombre dócil de antes, probablemente se aburriría de mí en poco tiempo. Al pensar en esto, guardé silencio. Lucía miró la hora. ¿Tienes hambre? ¿Quieres comer algo? Negué con la cabeza. No tengo hambre. Quiero descansar. Dicho esto, me tumbé y cerré los ojos, fingiendo dormir. Lucía me ignoró y salió de la habitación. Apenas había bajado las escaleras cuando oyó sonar mi móvil sobre la mesa de centro. Lo cogió y miró la pantalla. La llamada era de Elena la pesada. Lucía apretó el móvil con fuerza, emanando un aura glacial. Tras un instante, contestó. La voz al otro lado de la línea dijo, Enzo, ya estoy en la residencia, pero no te veo. ¿Dónde estás? La voz fría de Lucía respondió, Enzo está conmigo. Elena se quedó perpleja un segundo y luego gritó, Lucía, maldita zorra. ¿A dónde te has llevado a Enzo? El tono de Lucía era completamente plano. Enzo es mi marido. Naturalmente, está conmigo. Elena replicó al instante, Lucía, ¿no tienes vergüenza? ¿Necesitas que te lo recuerde? Os habéis divorciado, y fuiste tú la que lo pidió. Lucía hizo una pausa y luego dijo con voz gélida, ¿y qué? Mientras no hayamos firmado, Enzo sigue siendo mi marido. Elena, te lo advierto, aléjate de él. Dicho esto, y sin esperar respuesta, colgó. En ese momento, su asistente se acercó. Señorita, he conseguido restaurar las grabaciones de la mansión Reyes. Se las he enviado a su móvil. Al oírlo, Lucía sacó el móvil a toda prisa. Pronto, vio en las grabaciones el momento en que yo me marchaba, las 5:36 de la mañana. También había un fragmento de vídeo restaurado del pasillo del segundo piso. Lo abrió y vio a Diego entrando en su habitación. La hora que marcaba la grabación eran las 5:56. Lucía observó ambas grabaciones. De repente, algo hizo clic en su mente. Un brillo iluminó su mirada. Se había despertado poco después de las 6, menos de una hora después de que yo me hubiera ido. Y Diego había entrado en la habitación justo después de mi partida. Entonces, la persona que había estado con ella anoche era yo. Lucía se esforzó por recordar, y algunas imágenes borrosas empezaron a tomar forma en su mente. Lo recordó. Fue Enzo. La persona que había estado con ella era yo. Lo había juzgado mal. Miró hacia el piso de arriba, con los ojos llenos de arrepentimiento. ¿Por qué no me lo explicó? Pensó. ¿Tan poco importante soy para el que ni siquiera se molestó en darme una explicación? La asistente, al ver a Lucía pensativa, añadió, señorita, nuestra gente ha confirmado que fue Ricardo Reyes quien le dio la droga a Diego,
y fue él quien la puso en la bebida. La empleada que envió Ricardo es, sin duda, un chivo expiatorio. Lucía cerró el vídeo, con el rostro increíblemente gélido. Notifica a todos los departamentos que suspendan inmediatamente toda colaboración con la familia Reyes. Y las empresas que trabajan con ellos, que dejen de hacerlo también. Entendido. Pensando que era tarde y yo aún no había comido, le dijo a una empleada, prepara una sopa y un par de platos ligeros y súbelos. Antes de que terminara de hablar, la voz de una empleada sonó desde el piso de arriba, llena de pánico. Señorita, es terrible. El señor Reyes ha escapado por la ventana. ¿Qué? Lucía corrió de vuelta a mi dormitorio, pero ya no había ni rastro de mí. Al salir de la mansión de Lucía, me encontré por el camino con Elena, que venía a buscarme. Cuando Elena se enteró de que Lucía había secuestrado a mi abuelo y me había amenazado para que no me divorciara, se puso furiosa. Enzo, si no hay otra opción, dijo, haciendo un gesto de cortarse el cuello, acaba con ella. Quedarse viudo también es una forma de volver a la soltería. Me llevé la mano a la frente. Al fin y al cabo, Lucía me había salvado la vida, hacer algo así no estaría bien. Elena me miró de reojo. Era broma. Pero tú, que eres un lobo con piel de cordero, ¿ahora te preocupas por lo que está bien o mal? Enzo, creo que simplemente te has enamorado de ella y no quieres dejarla. Apreté la mandíbula, en silencio. Aunque me costaba admitirlo, sabía que, durante mi amnesia, me había enamorado de Lucía, y después de recuperar la memoria, seguía sintiendo algo por ella. Al ver mi silencio, Elena continuó, Enzo, tengo que recordarte que Lucía no es como nosotros. No hace falta que me lo recuerdes, la interrumpí. Lo sé, y precisamente porque lo sabía, no quería seguir enredado con ella. Tenía que divorciarme. Me sentía inquieto, así que al volver al hotel, me cambié de ropa y salí de nuevo. Necesitaba desahogarme. Lucía averiguó en qué hotel me alojaba y fue a buscarme. Justo cuando llegaba a la entrada, me vio salir y subir a un deportivo. Siga a ese coche, le ordenó inmediatamente a su chofer. Media hora más tarde, aparqué frente a un bar de aspecto discreto. Lucía miró el cartel y, al verme entrar, me siguió de inmediato. La calle del Mar era la zona de bares más famosa de Sevilla. Bajo esa misma calle se ocultaba un club de lucha clandestino, y la entrada era aquel bar de aspecto anodino. Lucía empujó la puerta y un fuerte olor a alcohol la invadió. Eran las 3 de la madrugada y el bar estaba en pleno apogeo. La pista de baile era un caos de cuerpos en movimiento, las luces creaban una atmósfera onírica y la música heavy metal era ensordecedora. Lucía buscó con la mirada, pero no me encontró. ¿Qué desea, señorita? El camarero la observó de arriba abajo antes de acercarse. Lucía no dijo nada, simplemente sacó una tarjeta transparente de su bolso y se la entregó. El camarero la tomó, fue a la barra para verificar el código, se la devolvió y la guió hacia un ascensor. Tercer sótano. Al salir, gire a la izquierda y siga recto. Lucía asintió y entró. El ascensor bajó directamente al tercer sótano. En cuanto se abrieron las puertas, un estruendo de gritos y vítores la asaltó. Al salir, se encontró frente a un enorme ring de boxeo. En la pantalla gigante sobre el ring aparecía la foto del campeón, el martillo, y su historial de victorias. Las gradas estaban llenas de gente adinerada, incluidos muchos extranjeros. La multitud era un mar de cabezas, y en cada rostro se reflejaba una mezcla de locura y excitación. Lucía subió directamente a las gradas, hacia la zona VIP en la parte superior. Volvió a buscarme con la mirada entre el público, pero seguía sin encontrarme. ¿Me habré equivocado?, pensó. ¿Y si no ha bajado? ¿Es una broma? ¿El combate es contra un novato? ¿Un novato se atreve a enfrentarse a el martillo? Está loco, van a hacerlo papilla. Apuesto a que no dura ni 10 minutos. 10 minutos es mucho, como mucho 3. ¿Qué va? 1 minuto. El martillo lo tumba de un solo golpe. Mientras Lucía escuchaba los comentarios de la grada, levantó la vista y vio que el nombre en la pantalla gigante había cambiado. Un destello de asombro cruzó su mirada. Era Sombra. Aunque no solía frecuentar los clubes de lucha, conocía a aquella figura legendaria. Durante los 2 años que pasó en el circuito clandestino internacional, forjó innumerables leyendas, y sus hazañas aún se contaban en esos círculos. Lucía pensó que tenía suerte de poder presenciar un combate de alguien como Sombra en su propio país. ¿Sombra? ¿Me estoy quedando ciego? ¿Cómo va a ser él? Se retiró hace años. ¿Qué hace aquí? Cualquiera que se moviera en ese mundo había oído hablar de Sombra. Era una leyenda, el mejor entre los mejores. Se hizo famoso justo al cumplir la mayoría de edad, y con sus puños explosivos, arrasó en todos los circuitos clandestinos internacionales.
Desde su debut hasta su retirada, jamás conoció la derrota. Su récord de 2 años en el circuito clandestino seguía imbatido. Todo el público estaba boquiabierto. El árbitro subió al ring, seguido de cerca por El Martillo. Todos contuvieron la respiración, con la mirada fija en la otra entrada, esperando con ansia. Unos segundos después, una figura con una máscara dorada apareció lentamente. Parecía delgado, pero su mirada era fría y penetrante, sin rastro de emoción. El público estalló en un rugido. La pantalla gigante sobre el ring no dejaba de actualizar las cifras de las apuestas, que habían pasado de unos pocos cientos de millones a decenas de miles de millones, y seguían subiendo. Lucía, desde las gradas, se quedó atónita. Era Enzo. Aunque llevaba una máscara, lo reconoció al instante por su complexión. «Enzo, baja de ahí ahora mismo», gritó Lucía con todas sus fuerzas, abriéndose paso entre la gente para llegar al ring. ¿Acaso no sabía lo que hacía? Se había herido hacía solo unas horas y ahora se atrevía a subir a pelear. «Enzo, baja», gritaba, intentando desesperadamente llegar al borde del ring, pero la multitud estaba tan enfervorizada que no podía avanzar. Poco después, sonó la campana. En cuanto sonó la campana, me moví como un relámpago hacia El Martillo. En un parpadeo, mi puño impactó en su rostro. Pero él no era un cualquiera, aunque recibió el golpe, reaccionó al instante con un contraataque. Al ver cómo su puño se dirigía a mi cabeza, el corazón de Lucía dio un vuelco. Pero en ese preciso instante, lo esquivé con agilidad, salté, y en el aire, me posicioné a su lado para asestarle un golpe brutal en las costillas. El Martillo soltó un gruñido ahogado y casi cayó de rodillas. Los gritos del público no cesaban, la atmósfera se caldeaba por momentos y el aire vibraba con una energía frenética. El Martillo, enfurecido, lanzaba golpes cada vez más salvajes, pero yo los esquivaba todos con destreza. A medida que avanzaba el combate, él se veía cada vez más a la defensiva. Tras una docena de intercambios, estaba cubierto de heridas y tenía la cara hinchada como un globo. Yo, en cambio, no tenía ni un rasguño. Ni siquiera se me había despeinado un pelo. Aquello no era un combate, era una paliza unilateral. El combate no duró mucho. En menos de 10 minutos, una patada giratoria mía mandó a El Martillo a volar fuera del ring, donde quedó inconsciente. El público estalló en un clamor aún más fuerte que antes, todos coreando mi nombre. «Sombra, Sombra». Me quedé en el centro del ring, bajo un foco de luz, mientras la pantalla gigante mostraba un primer plano de mi rostro enmascarado. A esas alturas, ya nadie se atrevía a dudar de mi identidad. No puedo creer que haya visto pelear a Sombra en persona. ¡Qué suerte tengo! Va a volver. Estoy que no me lo creo. Todo el público vitoreaba, expresando su admiración y devoción. Todos, excepto Lucía. Miraba mi imagen en la pantalla gigante, y sin saber por qué, sintió una punzada de dolor en el pecho. ¿Por qué su mirada parecía tan vacía? Era como si estuviera aislado del mundo, sin rastro de emoción. Desde que había subido al ring, no había relajado los puños ni un instante, y mantenía los labios apretados, como si estuviera conteniendo algo. Algo no iba bien. El clamor de la multitud me molestaba. Levanté la vista hacia las gradas de forma mecánica, y por un instante, me pareció ver una silueta familiar. Eché un vistazo rápido y me di la vuelta para marcharme. Nada más salir del bar, vi a Lucía esperándome junto a mi coche. ¿Qué hacía ella aquí? ¿Era ella la persona que había visto entre el público? ¿Y si era así, me habría reconocido? Lucía, a pocos pasos de distancia, me hizo un gesto. La miré con frialdad. La irritación que había conseguido aplacar en el ring volvía a crecer dentro de mí. Al ver que no me movía, Lucía se acercó a grandes zancadas. La miré y le pregunté: «Lucía, ¿qué quieres?» «Eso debería preguntártelo yo a ti», le exclamó, furiosa, agarrándome de la muñeca. «Enzo, ¿eres consciente de lo que acabas de hacer? ¿Has olvidado que estás herido?» No se esperaba que yo fuera tan bueno peleando. En el momento en que subí al ring, lo único en lo que podía pensar era en que estaba herido y en qué pasaría si algo salía mal. Sintió que el corazón se le salía por la boca y deseó poder subir al ring y sacarme de allí a rastras. La miré con frialdad, y una sonrisa gélida y seductora se dibujó en mis labios. «Si no lo mencionas, casi se me olvida». «Tú», siseó Lucía entre dientes, sintiendo una frustración que la ahogaba. «Enzo, no olvides que tengo a tu abuelo». Un brillo gélido cruzó mi mirada, y siseé entre dientes: «Maldita zorra». Me moría de ganas de estamparle en la cabeza contra el suelo. «Sube al coche», dijo, abriendo la puerta. La miré de reojo y subí a regañadientes. Mientras conducía, Lucía me lanzaba miradas de vez en cuando,
observándome con curiosidad mientras yo fingía dormir. Enzo, ¿cuántas identidades más tienes?, preguntó de repente. Era el heredero de la familia Reyes, y también era Sombra, el campeón que dominaba el ring. ¿Cuántas facetas más ocultaba aquel hombre? Abrí los ojos, y mi mirada distante estaba llena de cautela. Sonreí levemente. Adivina. Lucía me miró de reojo. Cuando estés listo para hablar, seré toda oídos. Cuando regresamos a la mansión de Lucía, ya casi amanecía. La herida de mi frente se había abierto, así que Lucía volvió a curármela y yo me tomé un par de pastillas más. Después de desayunar, encendí la tele por puro aburrimiento y me encontré con una entrevista a Adrián y Valentina. Señor Reyes, decía un periodista, se rumorea que, tras la boda, sus dos familias estrecharán sus lazos comerciales. ¿Podría adelantarnos algo sobre esa colaboración? Las familias Reyes y Morales eran aliadas desde hacía generaciones, y su colaboración en los negocios era constante. Ahora que se unían por matrimonio, era natural que su cooperación se intensificara. Incluso se rumoreaba que ambas empresas podrían fusionarse. Adrián tomó la mano de Valentina con familiaridad. La verdad es que no estoy muy al tanto. Son cosas que están discutiendo mi padre y el señor Morales. Valentina añadió, lo sabréis todo el día de la boda. Señorita Morales, continuó el periodista, hay rumores en internet que dicen que se casa con el señor Reyes para cumplir con el acuerdo matrimonial con su familia, pero que en realidad su corazón sigue perteneciendo al difunto Enzo Reyes. ¿Es eso cierto? Al oír mi nombre, Valentina frunció el ceño. Siempre vi a Enzo como un hermano. Nuestro compromiso fue solo por la presión de nuestras familias. Pensaba romperlo cuando fuéramos un poco mayores, pero el destino se lo llevó demasiado pronto. A su lado, Adrián bajó la cabeza, fingiendo estar afectado. Pobre primo mío. Luego, miró a su prometida con una devoción fingida. Mi matrimonio con Valentina no tiene nada que ver con los negocios. La única mujer a la que he amado es ella. Nos casamos porque nos queremos. Observé a esa pareja de hipócritas en la televisión con una mirada siniestra, y una sonrisa fría se dibujó en mis labios. Se quieren, claro. Parece que Valentina había olvidado cómo me suplicaba en el pasado. Aunque yo no la quería, habíamos estado prometidos. Sus palabras me hacían parecer un desesperado que iba detrás de ella. No podía tragarme ese insulto. Además, tenía curiosidad por ver hasta qué punto se querían de verdad. Mientras pensaba en ello, oí una voz fuera. Me llamo Diego, soy amigo de Lucía. Por favor, dígale que la espero abajo. Arqueé una ceja. ¿Diego? Recordaba que el primo de Adrián se llamaba así. Giré la cabeza y vi a una empleada acompañando a un hombre vestido de punta en blanco con marcas de lujo. Diego no me conocía, y por lo visto no esperaba encontrar a otro hombre en la mansión de Lucía. Al ver que yo iba en pijama, su expresión se agrió. ¿Y tú quién eres?, me preguntó, señalándome y alzando la voz. La empleada que lo acompañaba intervino. Este es el marido de la señorita Lucía. Diego contuvo el aliento. ¿Qué? ¿Este es el famoso marido secreto de Lucía? Los rumores decían que era horriblemente feo, pero el hombre que tenía delante era todo lo contrario. Así que tú eres el marido de Lucía. Diego se recompuso rápidamente, y con una sonrisa elegante y un tono burlón, añadió, o mejor dicho, su exmarido. Un amigo del Círculo de Madrid ya le había contado que Lucía y su marido secreto se habían divorciado. No tenía por qué temer a un hombre al que Lucía había abandonado. Con ese pensamiento, su mirada se volvió aún más altiva. Lucía ya te ha dejado. ¿Por qué sigues arrastrándote detrás de ella sin ninguna dignidad? Suspiré, fingiendo estar agobiado. ¿Quién dice que soy yo el que la acosa? Es ella la que está loca por mí. Se me pega como una lapa y no me deja en paz. Al oírlo, Diego me señaló y chilló, tonterías. Mírate. ¿Y te atreves a decir que Lucía está loca por ti? Creo que tienes delirios de grandeza. Bostecé y agité la mano. Qué ruidoso. Que alguien lo eche de aquí. No había dormido en toda la noche y había gastado mucha energía. Estaba agotado. Me levanté para ir a dormir. El rostro de Diego palideció de rabia. Se plantó delante de mí y me señaló a la cara. No eres más que un desecho, un hombre abandonado, y te atreves a darte aires conmigo. Que sepas que yo voy a ser el futuro marido de Lucía. Arqueé una ceja y lo miré con desdén. Ah, ¿sí? ¿Tú? ¿El marido de Lucía? Sigue soñando. Diego sacó el móvil y buscó las fotos que había hecho el día anterior, mientras Lucía aún dormía. ¿No me crees? Mira, si no hubiera sido por el intruso que apareció aquella noche y le arruinó los planes, ya habría conseguido lo que quería con Lucía. Pero con esas fotos,
no tenía miedo de que ella lo negara. Eché un vistazo a las fotos en el móvil de Diego, y mi rostro se alteró. En ellas, Lucía dormía en la cama, y Diego la abrazaba con una sonrisa de felicidad. Cuando no tuve tiempo de reaccionar. Diego me señaló con arrogancia. Abre bien los ojos y mira. Estoy a punto de convertirme en el yerno de los Vega. Para entonces, no serás digno ni de limpiarme los zapatos. Odio que me señalen, y más aún si es con tanta arrogancia. Al instante, le agarré la muñeca y se la torcí con fuerza. ¡Ah! Mi mano. Se oyó un crujido, y Diego cayó al suelo, agarrándose el brazo. Sonreí. ¿Crees que por meterte en la cama de Lucía vas a convertirte en el yerno de los Vega? Te lo digo yo, mientras yo siga vivo, ni lo sueñes. Bien dicho. La voz de Lucía sonó de repente a mi espalda, acompañada de un alegre aplauso. Me giré y vi a Lucía bajar las escaleras con una sonrisa. Mis palabras la habían complacido. Resoplé, me crucé de brazos y me senté en el sofá. Tenía curiosidad por ver cómo iba a lidiar con su amante delante de mí, su marido. Diego miraba a Lucía con excitación. Lucía, Lucía, Lucía entrecerró los ojos. Diego, pensaba encargarme de ti en un par de días, pero no me esperaba que vinieras a ponérmelo tan fácil. Lo que menos se esperaba era que Diego, además, hubiera hecho fotos. Aquel tipo merecía morir. Diego sintió el aura glacial que desprendía Lucía y empezó a temblar de miedo. No, Lucía, déjame que te explique. Es que te echaba mucho de menos y quería venir a verte. Lucía soltó una risa fría. No pensaba perder el tiempo con alguien tan insignificante. Guardias, llevaoslo y dadle un trato especial hasta que esté dispuesto a decir la verdad. Sí, señorita, respondieron los guardias al unísono. Diego, aterrorizado, gritaba, Lucía, no, por favor, no, me equivoqué, no debí hacer esas fotos. Lucía, ayúdame. Se debatía, pero los guardias no lo soltaron. Finalmente, lo arrastraron fuera, y sus gritos se fueron apagando en la lejanía. Miré a Lucía y sonreí con sarcasmo. Después de todo, habéis compartido cama. Eres realmente despiadada. Ella me lanzó una mirada y se explicó, la otra noche te fuiste antes de tiempo. Él se coló en la habitación mientras yo aún dormía e hizo esas fotos. No llegó a ponerme un dedo encima, y no tengo absolutamente nada que ver con él. Al oír su explicación, me sentí un poco mejor, pero me hice el duro. No tienes que explicar nada. No me importa. Dicho esto, me levanté y subí las escaleras. Me tumbé en la cama, pero no conseguía dormir. Hundí la cabeza en la almohada, conteniendo la respiración, soportando el dolor agudo que me atenazaba el pecho mientras contaba mis propios latidos. Maldita sea, el veneno de mi sangre volvía a hacer efecto. Durante los 2 años que duró mi amnesia, el veneno no se había manifestado ni una sola vez. Ahora no tenía el antídoto, así que solo podía aguantar. De repente, sentí un cuerpo suave a mi lado y me sobresalté. Al segundo siguiente, unas manos finas y suaves me rodearon. Enzo, ¿intentas asfixiarte? Lucía me quitó la manta de encima. Al ver mi rostro enrojecido por la falta de aire, sintió una mezcla de enfado y angustia. La miré, y mi vista flaqueó por un instante. Cada vez que el veneno hacía efecto, lo único que quería era estar en una habitación a oscuras. Al ver que no decía nada, Lucía se quitó la chaqueta. La miré, aturdido. Lucía, ¿qué haces? No estaría pensando en dormir conmigo, ¿verdad? Ella arqueó una ceja, me abrazó y dijo, dormir. Me tensé al instante, me incorporé en la cama y la miré con furia. Lucía sostuvo mi mirada airada, y un brillo sugerente apareció en sus ojos mientras sus dedos recorrían mi pecho, casi por accidente. Si no quieres dormir, podemos hacer otras cosas. Hizo una pausa y me acarició la mejilla. Como lo de la otra noche, por ejemplo. Me quedé helado y estallé, estás loca. En 2 años de matrimonio no me has dejado ni cogerte de la mano, y ahora que nos divorciamos vienes con estas. Lucía se quedó mirando el chupetón que tenía en el cuello. Lo siento, cuando me desperté ayer en casa de los Reyes, no te vi. Además, estaba mareada y no recordaba bien lo de la noche anterior. Pensé que me habías dejado para irte con Elena, pero he revisado las cámaras y vi que te fuiste por la mañana. La interrumpí. Somos adultos. Cada uno busca lo que necesita. Lucía frunció el ceño. Se sentía como la parte perjudicada, pero, extrañamente, tenía la sensación de que era a ella quien estaban usando y desechando. Me miró con seriedad. ¿No deberías hacerte responsable de mí? Solté una risa fría. Te he dado muchas oportunidades estos años. Fuiste tú la que no supo apreciarlas. Ahora ya es demasiado tarde. Lucía me observaba con una mirada profunda.
La sensación que le había transmitido la noche anterior le resultaba demasiado familiar, quería confirmar algo. Suspiré, saqué el móvil y me preparé para hacer una transferencia. Dime, ¿cuánto quieres? Lucía frunció el ceño. ¿Pretendía pagarme? Continué. ¿50.000? ¿100.000? ¿200.000? Al ver que seguía en silencio y con el rostro sombrío, fruncí el ceño a propósito y dije con desdén, las modelos más caras de Madrid no cobran más de 100 y pico mil por una noche. ¿200.000 te parece poco? Lucía no pudo contener su ira. ¿La estaba tratando como a una modelo de compañía? Aquel hombre tenía el don de sacarla de quicio. La miré de reojo. Si no lo quieres, olvídalo. De todas formas, no pienso hacerme responsable. Ahora mismo, solo verla me enfurecía, así que me di la vuelta para darle la espalda. Ojos que no ven, corazón que no siente. Lucía observó mi espalda en silencio. Aquella sensación le resultaba cada vez más familiar. Al cabo de un rato, notó que mi respiración era suave y regular, y supuso que me había quedado dormido. Necesitaba confirmar algo. Con mucho cuidado, me levantó la camiseta, dejando mi espalda al descubierto. Se quedó mirando mi espalda, y una sombra de decepción asomó a sus ojos. Suspiró para sus adentros. Aunque la sensación de la otra noche había sido muy parecida a la de aquella vez, 5 años atrás, al final, yo no era él. No tenía ningún tatuaje en la espalda. Me bajó la camiseta con delicadeza, y sus hermosos y fríos ojos se posaron en mi perfil con una expresión compleja. Al cabo de un instante, me abrazó suavemente y depositó un beso ligero en mi cuello. No importa, pensó. Si no es él, no es él. En ese momento, me moví de repente, girándome para acurrucarme en su abrazo. Dormido, era difícil relacionarme con Sombra, aquel luchador de fuerza explosiva. Lucía se quedó mirando mi rostro, y su corazón empezó a latir con fuerza. Sintió que le ardía la cara, así que se levantó deprisa y fue al baño a darse una ducha fría. Al salir, pensaba volver a tumbarse a mi lado, pero de repente oyó un grito escandaloso que venía de la planta baja. Lucía salió al balcón y vio a Elena con 2 escuadrones de guardaespaldas vestidos de negro rodeando la entrada de la mansión. Lucía, sal ahora mismo. Elena se había despertado, y al no encontrarme en el hotel, había revisado las cámaras de seguridad, descubriendo que, en mitad de la noche, había ido a pelear al club de lucha clandestino. Me conocía desde hacía casi 8 años, así que sabía perfectamente que si había ido a pelear sin decir nada, lo más probable era que el veneno estuviera haciendo efecto. Me había llamado, pero no contesté. Luego revisó las cámaras de fuera del bar y descubrió que Lucía se me había llevado. Estaba tan furiosa que ni siquiera desayunó, reunió a sus hombres y se plantó en la puerta de Lucía. Lucía, deja de hacerte la muerta. Sé que estás ahí dentro. O me entregas a Enzo o entro por la fuerza. Ya estáis divorciados, deja de acosarlo. ¿No tienes vergüenza? Elena estaba a punto de quedarse afónica cuando, por fin, vio salir a Lucía. Se abalanzó sobre ella. Lucía entrecerró los ojos. Todavía está durmiendo. ¿Desde cuándo tienes tanta confianza para llamar a Enzo por su nombre de pila? Elena la miró con frialdad y de repente se fijó en que llevaba un pijama. Si Enzo estaba durmiendo, ¿significaba que habían pasado la noche juntos? Sintió un odio profundo. Si no fuera por la verja que la separaba, se habría lanzado a por ella para destrozarla. Lucía, no creas que puedes retener a Enzo utilizando a su abuelo. Él no se deja amenazar por nadie. Elena se cruzó de brazos y dijo con total seguridad, vuestro divorcio es solo cuestión de tiempo. El rostro de Lucía se ensombreció, volviéndose terriblemente gélido. Al ver la expresión de Lucía, Elena sacó un bolígrafo y un talonario de su bolso. Si no, ponle un precio. ¿Cuánto dinero quieres para divorciarte de Enzo? Lucía soltó una risa fría. ¿Acaso parecía que le faltaba el dinero? ¿Por qué todo el mundo intentaba comprarla? Como Lucía no respondía, Elena continuó, claro, se me olvidaba que a ti tampoco te falta el dinero. ¿Qué tal esto? Te regalo una mina de diamantes. Eso no es algo que se pueda comprar sin más. Oye, Lucía, aún no he terminado. No te vayas. Lucía ignoró por completo a Elena. Al volver a entrar en la casa, hizo una llamada a su padre. Poco después, Elena recibió una llamada del suyo. Que vuelva ahora mismo. Pero, está bien, voy para allá. Tras colgar, Elena me envió un mensaje diciendo que tenía un asunto urgente que atender, y se marchó con sus hombres hacia el aeropuerto. Lucía, desde el balcón y con una copa de vino en la mano, observaba la apresurada partida de Elena con una sonrisa triunfante. Descansé en la mansión de Lucía durante 2 días. 2 días después, por fin llegó el día de la boda de Valentina Morales y Adrián Reyes.
Ambos eran los futuros herederos de sus respectivas familias, un príncipe y una princesa de la vida real, una pareja predestinada. La boda se celebraría en el hotel más lujoso de Sevilla, la Hacienda Esmeralda. Todos los invitados pertenecían a la élite social, empresarial y política del país. La ceremonia fue un evento de gran repercusión, con cobertura mediática y retransmisión en directo. ¡Wow! La decoración de la iglesia es de ensueño, parece un castillo. ¡Qué romántico! He oído que los anillos de Valentina y Adrián valen una fortuna. No puedo esperar a ver lo impresionante que estará la novia. Los internautas seguían la retransmisión en directo, comentando con más entusiasmo que el propio novio. Poco a poco, todos los invitados fueron llegando. A las 11 en punto, la ceremonia dio comienzo. Un sacerdote oficiaba la ceremonia desde el altar. A continuación, subió el novio, Adrián Reyes, impecablemente vestido. Al compás de una melodía romántica, las pesadas puertas de la iglesia se abrieron lentamente. En el umbral apareció Valentina, deslumbrante con un vestido de alta costura blanco y diamantes, irradiando elegancia y nobleza. Adrián sonrió al cruzar su mirada con la de Valentina, sintiendo una inmensa satisfacción. Después de tantos años de espera, por fin iba a casarse con ella. Su padre tenía razón, la voluntad del hombre puede superar al destino. ¿Y qué si Valentina había sido la prometida de Enzo? Al final, iba a ser su esposa. Al pensar en ello, Adrián levantó ligeramente la barbilla, y una sonrisa arrogante se dibujó en su rostro. Él y Valentina avanzaron por el pasillo, se encontraron en el centro y caminaron del brazo hasta el altar. El sacerdote preguntó: Adrián Reyes, ¿aceptas a Valentina Morales como tu legítima esposa, para amarla y respetarla, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, todos los días de tu vida? Valentina apretó la mano de Adrián, mirándolo con profundo afecto. Justo en ese instante, las puertas de la iglesia se abrieron de golpe. Todas las cabezas se giraron hacia la entrada. En el umbral, a contraluz, se recortaba la silueta de un hombre increíblemente atractivo, con una aura imponente y fría. Su aspecto y su porte eran de una perfección intachable. Era como una luna llena que aparece de repente en una noche sin estrellas. Su sola presencia eclipsaba todo lo demás. ¿Quién es? ¿No habrá venido a impedir la boda? Con esa ropa, le ha robado todo el protagonismo al novio. ¿Por qué me suena tanto la cara de este chico? Avancé por el pasillo, paso a paso. Mi presencia y mi aspecto dejaron a todos los presentes boquiabiertos. Solo cuando estuve más cerca, Adrián y Valentina pudieron ver mi rostro con claridad. Adrián se quedó mirando al hombre que se acercaba, con los ojos desorbitados por la incredulidad. ¿Cómo podía ser él? ¿No estaba muerto desde hacía 2 años? ¿Por qué seguía vivo? Era imposible. Una sonrisa de confianza se dibujó en mis labios. 2 años sin vernos, primo. ¿Ya no me reconoces? Adrián me señaló, con el rostro desencajado por la incredulidad. ¿Enzo? ¿Tú, estás vivo? A su lado, Valentina me miraba como si hubiera visto un fantasma. Y no solo ella, toda la familia Morales tenía una expresión de puro horror. Sonreí con sarcasmo. Estoy vivo. ¿Os decepciona? Dicho esto, me dirigí a los invitados. Hola a todos. Soy Enzo Reyes, el nieto mayor de la familia. Hace 2 años, sufrí una emboscada y resulté herido. No sé quién difundió el rumor de mi muerte, pero he vuelto para deciros una cosa: el heredero de la familia Reyes sigue vivo. A un lado, mi tío Ricardo me miraba con el rostro lívido, apretando los dientes con tanta fuerza que casi los rompe. Si yo no moría, él nunca podría aspirar al control de la familia. Respiró hondo, conteniendo su sorpresa y su rabia, y se levantó con una sonrisa falsa. Enzo, qué alegría que estés vivo. No te imaginas lo mal que lo pasé hace 2 años cuando me enteré de tu muerte. Lo miré con frialdad. Ah, ¿sí? No sabía que te preocuparas tanto por mí, tío. Ricardo sonrió, incómodo, y extendió una mano. Eres mi sobrino, claro que me preocupo por ti. Hoy es el gran día de tu primo y Valentina. Lo que sea que tengamos que hablar, lo haremos en casa. Bajo ningún concepto podía permitir que arruinara la boda. Aparté su mano y mi mirada se posó en Adrián y Valentina. Tío, los asuntos de familia los podemos tratar en casa. Pero en cuanto a otros temas. Al oírlo, el corazón de Adrián dio un vuelco. Enzo había vuelto para arrebatarle a Valentina, y no permitiría que nadie se la quitara. Enzo, lo siento, dijo a toda prisa. Sé que Valentina y tú estabais prometidos, pero todos pensábamos que habías muerto. Ella se ha enamorado de mí, y yo la quiero mucho. Por favor, danos tu bendición. Mi tío Ricardo también intervino. Así es, Enzo, no te han hecho nada malo. Empezaron su relación después de tu muerte.
por favor, en nombre del amor que se tienen, déjalos ser felices. Los miré y sonreí levemente. No os equivoquéis. No he venido a separar a esta feliz pareja. Los ojos de Adrián se iluminaron. Entonces, saqué un anillo del bolsillo y se lo ofrecí a Valentina. Este es el anillo que tu familia me entregó cuando nos comprometimos hace 5 años. Ya que tú y Adrián os queréis, nuestro compromiso queda anulado. A partir de ahora, cada uno por su camino. Valentina tomó el anillo, incrédula. Esperaba que yo montara una escena, que la suplicara o que, como mínimo, impidiera que la boda continuara. Pero en lugar de eso, había anulado el compromiso con total naturalidad y le había devuelto el anillo. Adrián me miró, conmovido. Gracias, primo. A su lado, mi tío sonreía con falsedad. Sabía que eras el más sensato de todos. Venga, siéntate. Sin prisas, lo interrumpí, y mi mirada se dirigió a la familia Morales. Señor y señora Morales, ya que mi compromiso con Valentina ha quedado anulado, no hay razón para continuar con los acuerdos de cooperación entre nuestras familias. Y en cuanto a los 1.000 millones que se entregaron como dote, espero que los devuelvan en el plazo de una semana. El padre de Valentina, el señor Morales, se puso en pie de un salto. La cooperación entre los Reyes y los Morales la estableció tu abuelo. ¿No tienes derecho a cancelarla? Su mujer también se levantó y me lanzó una mirada afilada. Exacto. Y los 1.000 millones nos los dio él voluntariamente. ¿Por qué íbamos a devolverlos? Los miré con frialdad, manteniendo la calma. Señor Morales, está usted de broma. Como heredero de la familia Reyes, poseo el 40% de las acciones de la compañía. ¿Acaso no tengo derecho a cancelar un acuerdo? En cuanto a los 1.000 millones, eran mi dote, y así se especificó en la transferencia. Ahora que el compromiso con su hija está roto, ese dinero debe ser devuelto, tanto por una cuestión de principios como por ley. Si tiene alguna duda, señora Morales, puede consultar a un abogado. Al oírlo, la madre de Valentina cambió de estrategia al instante. Me cogió la mano con una sonrisa cálida. Enzo, sé que sigues enfadado con Valentina, pero en realidad, ella y Adrián aún no se han casado. ¿Esta boda? Al oírla, Adrián se alarmó. Suegra, ¿qué quiere decir con eso? La madre de Valentina lo miró con una sonrisa irónica. Adrián, tú y Valentina aún no estáis casados. ¿No es un poco pronto para llamarme suegra? Sin mí, Adrián sería el futuro heredero de los Reyes, y el matrimonio de Valentina con él sería un gran beneficio para la familia Morales. Pero ahora que yo estaba vivo, yo era el verdadero cabeza de familia. Adrián no era rival para mí. Siendo así, era mucho mejor que Valentina se casara conmigo. El rostro de Adrián palideció mientras miraba a su futura suegra. La mujer agarró a su hija y la puso a su lado. Valentina, creo que tú y Enzo sois la pareja perfecta. Pídele disculpas ahora mismo. La boda de hoy se cancela. Al ver la escena, mi tío Ricardo estuvo a punto de estallar, pero el señor Morales le susurró algo al oído. Intercambiaron una mirada de entendimiento y guardaron silencio. La madre de Valentina empujó a su hija. Valentina, ¿a qué esperas? Pídele disculpas a Enzo ahora mismo. Y dale el anillo. Valentina miró a Adrián, sopesando sus opciones. Aunque le gustaba a Adrián, si él no era el heredero de la familia Reyes, su atractivo disminuía considerablemente. Tras sopesar sus opciones, se acercó a mí rápidamente, con una expresión de culpa y profundo afecto. Enzo, lo siento. Pensé que habías muerto, por eso, en realidad, siempre has estado en mi corazón. ¿Podríamos mantener nuestro compromiso? Al oírla, el ramo de flores se le cayó de las manos a Adrián, y su rostro se volvió blanco como el papel. ¿Íbamos a casarnos y me dejas ahora por él? Enzo, ¿por qué no te moriste? Siseó, mirándome con ojos de serpiente. Con una leve sonrisa, acepté el anillo que Valentina me ofrecía. Al verlo, el rostro de su madre se iluminó con una alegría triunfante, como si ya vislumbrara el glorioso futuro que le esperaba a su familia al unirse a los Reyes. Mi tío Ricardo también respiró aliviado. Mientras pudiera mantenerme bajo control, todo podría solucionarse. Sin embargo, al segundo siguiente, un crujido seco resonó en toda la iglesia. No me había puesto el anillo. Ante la mirada atónita de todos, lo había apretado entre el pulgar y el índice. El valioso anillo de diamantes se hizo polvo entre mis dedos, y los fragmentos de diamante y oro se deslizaron por mis nudillos. ¿Tú? La sonrisa de Valentina se congeló en su rostro mientras me miraba, incrédula. Me sacudí un polvo inexistente de las manos, y mi sonrisa se volvió fría y cortante. Señorita Morales, ha sido una buena actuación. Lástima que no me interese el material reciclado. Apenas terminé de hablar, chasqueé los dedos.
La enorme pantalla de proyección al fondo de la iglesia se iluminó de repente, reemplazando la romántica decoración de la boda. Una conversación de audio nítida empezó a sonar por los altavoces. Mientras Enzo esté muerto, Adrián será el único heredero. Cuando nuestras familias se unan, toda la fortuna de los Reyes será nuestra. Era la voz siniestra de mi tío Ricardo. Papá, ¿son fiables los de Tiburón Negro? No podemos dejar ningún cabo suelto. Esa era la voz de Adrián. Tranquilo, se les ha pagado lo suficiente, lo harán de forma limpia. En cuanto al viejo, en cuanto pase la boda, lo enviaremos al otro barrio. A continuación, en la pantalla apareció la cuenta bancaria de la organización Tiburón Negro, junto con los detalles de una transferencia masiva. El pagador era una empresa fantasma en el extranjero controlada por mi tío Ricardo. Pero lo más impactante fue el informe de una prueba de paternidad que se proyectó a pantalla completa. Adrián y Ricardo Reyes, relación de paternidad biológica excluida. La probabilidad de que su padre fuera el señor Morales, en cambio, era del 99,99%. Un murmullo de asombro recorrió la iglesia. Resultaba que Adrián no era un Reyes, sino un peón que la familia Morales había colocado hacía mucho tiempo. La supuesta boda del siglo no era más que una conspiración monumental planeada desde el principio. No, no es verdad. Es falso, gritaba mi tío Ricardo como un loco, con el rostro pálido como la cera. Los miembros de la familia Morales también perdieron el color y se desplomaron en sus asientos. Ignoré sus patéticos intentos de negarlo y recorrí la sala con una mirada gélida. Hace 2 años, fueron ellos quienes contrataron a los mercenarios de Tiburón Negro para asesinarme en la selva. Me hirieron de gravedad, caí al mar y perdí la memoria durante 2 años. También fueron ellos quienes envenenaron a mi abuelo, con la intención de apoderarse de toda la fortuna de la familia Reyes. Mi voz no era fuerte, pero cada palabra caía como un martillo sobre los corazones de los presentes. Las puertas de la iglesia se abrieron de nuevo. Elena entró, seguida de un equipo de hombres vestidos de negro y de la policía, que ya estaba esperando. Ricardo Reyes, señor Morales, quedan detenidos. El sonido metálico de las esposas cerrándose puso fin a aquella boda meticulosamente planeada, que se había convertido en una farsa grotesca y en un juicio. Observé cómo la policía se llevaba a mi tío y a la familia Morales, sin sentir la más mínima emoción. 2 años de humillación y odio llegaban, por fin, a su fin. 2 días después, en la mansión de los Reyes. Tras ocuparme de los asuntos urgentes de la empresa, regresé al despacho. Elena me entregó un informe. Ya nos hemos deshecho de todos los traidores de la familia. Tu abuelo ha sido trasladado a la mejor residencia de Madrid. Lucía ha enviado a su equipo médico personal, está completamente a salvo. Asentí y me masajeé las sienes. Elena, al verme tan cansado, dijo de repente, Enzo, el veneno, necesitamos preparar el antídoto cuanto antes. Para activar el laboratorio en el extranjero, necesitamos la clave que está en tu colgante. ¿Dónde está? Me quedé helado. La imagen del rostro frío de Lucía apareció en mi mente. Dijo que lo había tirado. ¿Que lo tiró?, exclamó Elena, alzando la voz. ¿Sabe lo importante que es? No puede ser, voy a hablar con ella. No hace falta, la interrumpí con voz ronca. Me salvó la vida. Olvídalo. Elena me miró con frustración. Eres demasiado blando. Igual que hace 2 años. Casi te matan por salvar a una desconocida. Apreté los puños sin darme cuenta. Hace 2 años, no, hace 5. Hace 5 años, durante una misión de ayuda humanitaria en el extranjero, sufrimos el ataque de un grupo armado local. En medio del caos, salvé a una mujer asiática a la que estaban persiguiendo. Para cubrir su huida, atraje a los enemigos hacia mí. Una bala perdida me abrió una herida en la espalda tan profunda que se veía el hueso. La cicatriz que me quedó era tan extraña y retorcida que parecía un tatuaje. Más tarde, para ocultar por completo mi identidad, me sometí a un injerto de piel para eliminarla. Jamás imaginé que la mujer a la que salvé aquella noche de lluvia fuera Lucía. Y mucho menos que se pasaría 5 años buscando obsesivamente una silueta borrosa. Y yo, mientras tanto, pasé 2 años a su lado como un idiota, sin saber nada. Elena, al verme perdido en mis pensamientos, suspiró. Olvídalo, son tus asuntos. Pero tengo que recordártelo, Lucía no es como nosotros. Ahora que has recuperado tu identidad, tienes que asumir las responsabilidades que conlleva nuestro mundo. Ella es solo una empresaria que vive a la luz del día. Guardé silencio. Tenía razón. Al fin y al cabo, pertenecíamos a mundos distintos. Mientras tanto, en la última planta del Grupo Vega, Lucía miraba las noticias sobre el cataclismo en la familia Reyes,
sin poder asimilar lo que veía. Enzo Reyes. Era el heredero de la familia Reyes, desaparecido durante 2 años. Recordó cómo había cambiado por completo al recuperar la memoria, su imponente figura en el club de lucha, su crueldad y determinación al enfrentarse a sus enemigos. Todas las piezas del rompecabezas encajaron de repente, y una imagen, antes borrosa, se volvió nítida y completa. Su asistente llamó a la puerta. «Señorita, la información que pidió». Lucía cogió el informe. Contenía un registro de todas las actividades públicas de Enzo en el extranjero 5 años atrás. Uno de los documentos destacaba la noticia de su desaparición durante varios días tras participar en una misión de ayuda humanitaria. La fecha y el lugar coincidían a la perfección con el día en que fue rescatada. Sintió que el corazón se le encogía. Un pensamiento increíble la asaltó. Corrió hacia la caja fuerte de su despacho e introdujo la contraseña con manos temblorosas. La puerta se abrió, revelando una pequeña caja. La abrió. Dentro, sobre un cojín de terciopelo, descansaba el colgante de jade que, según ella, había tirado. Recordaba que, cuando lo rescató, llevaba ese colgante en el cuello. Tenía un nombre grabado. Siempre había pensado que ese era su nombre. Cogió el colgante y lo apretó con fuerza. La frialdad de la piedra no podía calmar el fuego que sentía en su interior. Era él. Tenía que ser él. El primer amor que había buscado durante 5 años y el marido amnésico con el que se había casado, eran la misma persona. Una oleada de alegría y dolor la abrumó por completo. Marcó mi número, pero solo obtuvo el tono frío de un teléfono apagado. ¿Se iba a marchar? Después de consumar su venganza, ¿iba a desaparecer de su vida sin más? No, no se lo permitiría. Atardecía en la costa. Estaba de pie sobre unas rocas, contemplando el mar dorado por el sol poniente. Hacía 2 años, ella me había sacado de estas mismas aguas. Ahora que todo había terminado, era hora de marcharme. Oí unos pasos ligeros a mi espalda. No me giré, sabía quién era. ¿Te vas?, preguntó Lucía, con un temblor casi imperceptible en la voz. Sí, respondí secamente. ¿Por qué irte sin despedirte? Estamos divorciados. Aún estamos en el periodo de reflexión. Se acercó a mí. La brisa marina agitaba su pelo, y algunos mechones rozaron mi cara, trayendo consigo su aroma familiar. Me giré y la miré a los ojos, enrojecidos. Sentí una punzada en lo más profundo de mi ser. Lucía, no somos el uno para el otro. ¿Por qué no?, insistió, obstinada. ¿Es por mi primer amor? Pero, ¿y si esa persona fueras tú? Me estremecí y la miré fijamente. Abrió la mano. En su palma descansaba el colgante de jade que yo creía perdido para siempre. 5 años buscándote. Ha sido duro, dijo en voz baja, con la voz quebrada. Pensé que nunca volvería a verte. La miré, con un torbellino de emociones en mi interior. Así que no lo había tirado. Lo sabía todo. Tomé el colgante de su mano y se lo puse de nuevo. La fría piedra contrastaba con la calidez de su piel. Le aparté un mechón de pelo que el viento le había echado sobre la cara, y mis dedos rozaron su mejilla. Hace 5 años, me hirieron en la espalda. Me quedó una cicatriz. Más tarde, por una misión, me hice un injerto de piel para cubrirla, le expliqué en voz baja, despejando la última de sus dudas. Las lágrimas de Lucía por fin se desbordaron. Se abalanzó sobre mí y me abrazó con fuerza, como si quisiera fundirse conmigo. Idiota, ¿por qué no me lo dijiste antes? La abracé, sintiendo el calor de su cuerpo menudo y el latido de su corazón. Toda la humillación, la contención y la frustración de los últimos 2 años se desvanecieron en ese instante. Incliné la cabeza y besé sus lágrimas. Lo siento. Ella levantó la vista. Sus ojos, anegados en lágrimas, brillaban con una luz que nunca antes había visto. Siempre he estado a tu lado, dije, mirándola fijamente a los ojos y pronunciando cada palabra con solemnidad. Mi señora presidenta. Dicho esto, no dudé más y la besé, anhelando la suavidad de sus labios. El viento aullaba y las olas rompían contra las rocas, como si compusieran una sinfonía para celebrar un amor que había sobrevivido a 5 años, a la amnesia y al reencuentro. Esta vez, nada volvería a separarnos.